Bienvenidos a Opinión Pública por Canal 9 y por IP. Estaba hace un ratito, entré corriendo y con tacos porque estaba detrás de cámara hablando con uno de los hombres que están buscando todos a esta hora y en este lugar. ¿Por qué? Porque hace un ratito nos enteramos que finalmente se desató guerra, el tan mentado parricidio, no sé cómo llamarlo, pero mientras estábamos viendo lo que estaba pasando en el oficialismo, la oposición, bueno, dijo, acá estamos, y Horacio Rodríguez Larreta parece habérsele parado de manos nada más y nada menos que a Mauricio Macri, uno de los referentes del espacio, uno de los hombres que va a jugar la provincia de la cual parece que depende ganar o no la presidencial, nada más y nada menos que Diego Santilli, precandidato a gobernador de la provincia, está acá en el estudio, estaba tratando de chusmear algo, Sí. ahí afuera de cámara, pero para que... ¿no? Yo no lo quise ni escuchar. Estamos haciendo el programa, lo vamos a hacer acá en el piso. ¿Por qué tenés esos guantes? Es los elementos del fin de semana. El domingo pasado teníamos un reloj, pues corría el tiempo. Estos son los guantes de box que se puso Horacio Rodríguez Larreta, que se puso Mauricio Macri y que se van a empezar a dar de acá hasta el 24 de junio. Es espectacular. Vamos a ver quién gana. No se le anima, no se le anima, no se le anima. Bueno, parece le que tiraría se le un... anima. No, te pido por favor. ¿Por qué a él? ¿Por qué no a mí? No, porque no me quiero hacer viral de la peor manera, Ronnie. No, no es de la peor manera, pero no sabés si yo puedo recibir ese golpe, si sé. Atención. Se los damos a Santilli cuando se siente. Se lo damos a Santilli cuando se siente, que te ganas de pelear con algunos, Santilli, me da la impresión. Vamos a estar también con Claudio Lozano. ¿Sabían que era precandidato a presidente? Claro, sí. Mentí. No, lo escuché en algún lado planteando su precandidatura presidencial. Por ahora, dentro del Frente de Todos, junto con Alberto Fernández, los únicos dos que están anotados. Bueno, y el Pichichi, Daniel Scioli, no sé si hay que anotarlo también. No, bueno, pues él siempre está anotado, digamos, no hace falta que se anote ahora. Y va a estar con nosotros Martín Tetaz y vamos a estar hablando otra vez de qué es lo que pasa con la Unión Cívica Radical, porque hablamos del PRO, porque hablamos del Frente de Todos y parece que otra vez nos olvidamos de poner en esta carrera electoral y en esta interna que ya se viene a contrarreloj a la Unión Cívica Radical. Quédense del otro lado, les prometo que si hay alguna novedad con Boca Colón, ¿Boca va ganando 1-0? No, va perdiendo. Bien, bárbaro, genial, pierde. Bueno, Boca pierde. Si cambia y Boca gana, te lo vamos a decir, esto es en la 10ª fecha del torneo de la Liga. Que va liderando River a 4 puntos del segundo San Lorenzo. Perfecto, casi que si hubiese pegado bien, digamos, el resultado, salía como que si sabía lo que estaba diciendo. Lo preguntó antes, ¿eh? ¿No? Lo preguntó, pero... Genial, perfecto. Bueno, qué sé yo, esas cosas pasan. A ver, y mientras vamos a estar hablando, por supuesto, de la interna, de las elecciones, arrancamos con la dirigencia política lejos de la gente, lo habrán escuchado esta semana hasta cansarse y sobre todo lo viven ustedes hasta cansarse. La pregunta es en qué está pensando nuestra dirigencia política. A mí me sorprende tremendamente que tengan tan claro qué es lo que pasa, que tengan tan claro que la gente no les cree, que la gente no les confía, que quienes hoy nos están mirando no creen que puedan sacar el país adelante, que están lejos de los problemas de la gente, que se les habla del conurbano y de salir a las 4:30 de la mañana a tomar un bondi para ir a laburar y que los políticos no saben de qué se trata, qué es hacer esa recorrida. Hoy la hacía, creo, un colega de Clarín, ¿no? Salía con un chofer de la línea a contar qué es esto de estar ganándose la vida todos los días, pero además jugándosela como si fuese un país en guerra, como si estuviésemos en Israel, que te tienes que cargar el fusil y no sabes si volvés a tu casa. Estamos hablando nada más y nada menos que de la provincia de Buenos Aires. Estaba Vidal, fue María Eugenia Vidal, que mientras está en los días de pensamiento, Vidal, ¿no? Está como reflexionando a ver si va a jugar o no en esta carrera presidencial. Si juega probablemente complique a Horacio Rodríguez Larreta, si no juega le allana un poco el camino. Todavía no lo va a definir, pero María Eugenia Vidal lo decía clarito, uno de los primeros programas de este segundo ciclo de opinión pública, y sin embargo lo ven tan claro, el diagnóstico es tan claro, entienden que están tan lejos de la gente y sin embargo no hacen un pomo. Mirá lo que decía Vidal. Cuando yo prendo la tele a la noche y veo todas las discusiones de candidaturas de los políticos, digo, la gente debe ver esto y debe pensar, este circo no tiene ni idea de lo que me está pasando a mí. Bueno, después usó mucho esta idea que contó Vidal acá, ¿no? Este circo con las plateas completamente vacías y una pelea que dan entre ellos, que la verdad que el resto de nosotros nos interesa poco y nada, pero nos interesa poco y nada porque está muy lejos de lo que nos está pasando, estamos lejos de la interna, no terminamos de entender. El otro día
Por supuesto, conmocionó a todos lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, en La Matanza, con este chofer de colectivo que fue a laburar. Y hay un homicidio en ocasión de robo. ¿Y qué presuponen? Tal vez digan que somos, qué sé yo, la verdad que tenemos una visión romántica de la vida, de la política, que creemos que somos Disney y nuestros políticos son Churchill, pero por lo menos yo, no sé qué les pasó a mis compañeros, pensé que después de lo que pasó íbamos a ver esa famosa mesa, digamos, llamala como quieras, de consenso, de crisis, una especie de comité preocupados por lo que está pasando, y lo íbamos a ver al gobernador Axel Kicillof, probablemente al presidente de la Nación, Alberto Fernández, a Sergio Berni, ministro de Seguridad, al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que los íbamos a ver juntos, dialogando, discutiendo cuál es la mejor política de seguridad para la provincia de Buenos Aires después de lo que pasó, tratar de buscar la manera de evitar que vuelva a darse este hecho y, más que darse este hecho, poder garantizarle a los bonaerenses que pueden salir a la mañana, que pueden ir a laburar, que pueden ir al cole, que los chicos llegan. No vimos nada de eso. Vimos que se puteaban, vimos que se chicaneaban, vimos que se decían barbaridades otra vez. Ni siquiera en términos de la política más cortita, la mirada más miserable electoralista, decir, che, ¿cuál es la principal preocupación que tiene hoy los bonaerenses? Pongamos los bonaerenses por este hecho, podríamos poner cualquier distrito de la Argentina. La inseguridad, están todos preocupados. Bueno, sentémonos en una mesa como esta, donde estén todos, y hablemos del tema y mostrémonos juntos. De hecho, midieron más que nunca cuando estaban todos juntos, ¿se acuerdan? En la época de la pandemia, donde consensuaban o articulaban políticas. No, Axel puteó a Alberto, que puteó a Berni, que dijo que se levantaba a Néstor, le daba una patada en el culo, que no sabe. Realmente no hay una política de seguridad articulada y en el medio queda la duda. Los colectivos, efectivamente, tenían cámaras y todo eso se desmontó en función de la decisión de alguien que no termina de tomarlo. Hablaba López Murphy este fin de semana. Me parece que hay otra cuestión que la dirigencia política no termina de tomar nota. Una creo que es, bueno, la lejanía de la gente, el divorcio, ya está, lo saben, lo puso en buenos términos María Eugenia Vidal. No hacen nada al respecto, siguen con las internas, siguen con las peleas, siguen con la cortita, siguen con la mirada a 2 minutos a quién gana el voto. Pero López Murphy decía el otro día, hombre que tiene mucho caminado, digamos, en la política y en distintas gestiones. ¿Tenés ahí la placa? Mirá, de un lado u otro necesitamos triunfos arrolladores, lo decía en estos días López Murphy. Y la verdad es que no sé hasta qué punto, ahora se lo vamos a preguntar a Santilli, toman nota de esto. Piensen en el que gane. Piensen en quién fuese que gane, el que más te guste. El nivel de aceptación, de respaldo popular que va a necesitar para tomar las medidas que se van a tener que tomar, ¿ustedes se lo imaginan con un porcentaje mínimo del apoyo popular en las urnas? Y es muy difícil pensar hoy en un resultado arrollador. No, por ahora no. ¿Quién te garantiza hoy un resultado arrollador? ¿Que el pueblo argentino salga más a votar y acompañar a alguien? No tienen. Sepan que no lo van a tener, no van a tener ese respaldo, no van a tener ese apoyo. Y cuanto más se vayan fagocitando los votos, menos poder va a tener el que asuma. Y menos tiempo. Menos poder y menos tiempo para salir de esta crisis. Ahora es la ciudad de Buenos Aires. Habríamos contando que muchos que le pedían que finalmente se plante a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, que tenían dudas respecto de la dependencia de Rodríguez Larreta a Mauricio Macri, si esto no iba a volver a ser la vieja historia que ya lamentablemente vivimos con esta pésima gestión de Alberto Fernández, condicionado por ser, digamos, por usar un término amoroso, ¿no? Por Cristina Fernández de Kirchner, si no se repetía la historia. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta parece, ¿cómo nos pusieron? En un 90%. En un 90%. En un 90%. Mañana estaría anunciando, ¿qué, Moncho? Bueno, mañana lo que va a anunciar Larreta, vamos a sacarle los tecnicismos. Sí, saquémosle los tecnicismos, pues complicado. Básicamente lo que va a plantear el jefe de gobierno es que el votante de la Ciudad de Buenos Aires va a ir a votar y va a tener
Por un lado, la boleta presidencial, vas a elegir Larreta, Burri, Morales, lo que quieras. Por el otro lado, vas a elegir al jefe de gobierno porteño. Mira, te lo voy a mostrar en esta imagen, Romy, porque es para que la gente entienda bien. A ver. Más allá de lo que hicimos acá, lo que estamos discutiendo es poder real, concreto, de un Macri que esta mañana salió directamente a retar a Rodríguez Larreta, que lo que hizo fue filtrar el sábado para que se publique el domingo, que mañana toma esta decisión. Como jefe de gobierno, él tiene la potestad para decir cómo vamos a votar los porteños. Entonces, andame a la placa de atrás, así primero te explico esto. Vas a tener, lo que Larreta dice es, que es lo que le conviene a Larreta. Acá tenés que entender qué le conviene a Macri y qué le conviene a Larreta. A Larreta le conviene esto. Vas a tener 2 boletas. La presidencial, ahí elegirás tu candidato. Y por otro lado, vas a tener una boleta única con los candidatos a jefe de gobierno porteño. ¿Por qué le conviene esto a Larreta? Porque Larreta tiene un acuerdo con los radicales, donde Martín Lustó es candidato a jefe de gobierno y va a pelear contra Jorge Macri, que es del PRO y es el primo del expresidente. ¿Por qué necesita este acuerdo? Porque si no hace esto, Lustó no tiene con qué boleta pegarse de presidente, y si no hace esto, el radicalismo le quita todo el apoyo nacional a su proyecto presidencial. Boncho, digo, entiendo que los tecnicismos son complicados y que esto tiene que ver con la ley electoral y que es una decisión que en principio tendría que ver con, bueno, hacer más dinámica, digamos, la elección. Ponele que fuese esa la Ponele que fuera esa la idea. Pero acá lo que está haciendo Horacio Rodríguez Larreta, decime si me equivoco, se lo vamos a preguntar por supuesto a Santilli, que es el hombre con quien hoy todos quieren hablar, porque después de esto se llamaron a silencio. Sí. Larreta lo que está diciendo es, dame margen de maniobra, voy a mostrar que tengo margen de maniobra, no dame margen de maniobra. Me parece que es una manera de demostrar, no dependo de Mauricio Macri. Es eso. Para los que creían que dependía de Mauricio Macri, que era tibio, que le faltaba, que era de los moderados, y contraponerse a una figura muy fuerte que está creciendo mucho como la de Patricia Bullrich. A ver, ¿qué es lo que está marcando Larreta acá? Esto. Yo no soy empleado de Macri, soy el jefe de gobierno, yo quiero ser presidente, a mí me conviene este acuerdo. ¿Por qué? Porque la verdad, si gana Jorge Macri o gana Martín Lustó, me da lo mismo. Yo me juego mi carrera en la elección general y tengo que ser presidente. Y si para ser presidente tengo que sortear la ciudad, la sortearé. O sea, vos decís, Macri dice, che, para tu arreglo con el radicalismo para ser presidente, me pones en riesgo que la ciudad la pierda la familia Macri, hasta incluso podría ser esa traducción. Políticamente correcto, alguien te va a decir, no, yo soy Juntos por el Cambio, tenemos que ampliar. Del otro lado, seamos francos, lo que quiere Mauricio Macri es que la ciudad vuelva a ser de él. Porque Jorge Macri va a trabajar con Mauricio Macri, digamos, es que Macri vuelva a gobernar la ciudad. Entonces, esta es la indefinición. Lo que dice Macri es, ¿qué le voy a dejar? ¿La gran caja a los radicales? ¿A Lustó? ¿A Angelici? ¿A Jacobiti? ¿Por qué? Si es mío esto. Larreta lo que dice es, si yo ya no la gobierno más, no, a ver, dala, Moncho, yo voy a gobernar el país. Podría funcionar ese acuerdo si tuviesen garantizado, cosa que nunca nadie tiene, la elección presidencial. Ahora, a riesgo de perder la elección nacional, lo van a perder también la ciudad, que es la cuna, digamos, del PRO. Pará, si yo me pongo como el jefe de gobierno, te digo, Mauricio, me pusiste una candidata enfrente, la hiciste presidenta del PRO, la financiás, le armás los contactos, le ponés los fierros de los medios, ¿qué más querés? Y encima querés que te haga caso con todo lo que me estás planteando, eso, y el Alberto de Cristina. Eso es lo que Larreta ayer comunicó, por eso el enojo de Macri, por eso mañana comunica Larreta, y por eso quiero ver a Santilli sentado acá para que explique de qué corno se trata todo esto. Dale, todos lo queremos ver a Santilli. Me autopercibo como un tipo de laburo, como un tipo que va al frente, como un tipo que no le tiembla el pulso cuando tiene que ir para adelante. No me dijiste candidato a gobernador. Pero por supuesto. Y vos no lo ves tibio, vos lo ves con yo lo veo vehemencia. Con toda la firmeza, con toda la firmeza, firme. Y lo veo como un tipo que transformó. No aguanta esto así. Siéntense, el presidente debe convocar a los 2 ministros, sentarlos en la Casa Rosada y decirles, señores, de acá se sale con el despliegue de la Gendarmería de esta manera, el despliegue de la Prefectura de esta manera, el despliegue de la Fuerza Federal de esta manera, para terminar con esto. El gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene que escuchar y ponerse a trabajar, porque se lo está pidiendo a la sociedad hace 3 años y medio. Le está diciendo, la estamos pasando mal, tenemos serios problemas, tenemos miedo por nuestra vida. No, la sociedad perdió el mate en la vereda de su casa. Está claro el problema que tenemos. Aumentó la pobreza 10 puntos. Tenemos el gobierno más inflacionario. Tenemos problemas gravísimos. No, ¿estás bien, Diego? ¿Está bien? Casi te mata.
diputado nacional, el hombre que está recorriendo la provincia de Buenos Aires para hacerse con la gobernación que un ratito vamos a hablar, de la cual está Axel Kicillof sentado sin moverse, sin arriesgar nada, no claramente, digamos, movió el amperímetro lo que pasó esta semana en La Matanza y hay muchísima preocupación en el sector del oficialismo. Pero mientras tanto lo tenemos acá Diego Santilli, decíamos todos tenemos ganas de escucharlo, porque después de lo que pasó hoy, nos quedamos como, bueno, esperamos a Larreta. Mañana, en principio, dice, le cuento a Santilli y además de agradecerle por venir, gracias Diego por estar acá hoy domingo, dicen que en un 90% mañana Horacio Rodríguez Larreta estaría anunciando esto que dijo Moncho. Primero tu opinión. Bueno, primero buenas noches. Romina, Ramón, Jairo, gracias por... Le voy haciendo un café por la mañana. Sí, andás que el tuvo. éxito, una mañana complicada, sí, dale. Una mañana complicada. Bueno, qué rico café, Cabrales encima. Es muy ¿Cómo bueno. le hacen el Bien. chivo a De Cabral? Mar Es del una Plata, cosa de pero es loco. buenísimo. De Mar del Plata tiene una... Está como fabricado. ¿Sabés que acá no hay Impresionante. grieta? El que pasa es, che, qué buen café pero Cabrales. buenísimo. Por ahí, Dice otra por ahí cosa es Martín también. el Te que voy a tiene que recomendar el convocar. cápsula naranja, que lo conozco. Ah, el Mar del naranja. Plata, Bueno, no te hice hay una perder. cápsula naranja muy buena. Te hicimos el bar. Pero bueno, entonces, naranja, dale. además es una fábrica de Mar del Plata, es importante, Argentina, que produce, genera trabajo. Digo, déjame decirte varias cosas porque los estuve escuchando a ustedes en la introducción, viendo un poco lo que pasó en el día, todas las cosas que hemos escuchado. Ah, es de verdad, gracias. Sí, ¿cómo? Gracias. Vale. Gracias. Primera cosa que quiero decir. No está en riesgo la unidad de Juntos por el Cambio, que esto es muy importante. La sociedad espera de nosotros una alternativa a un gobierno que ha fracasado. Y esa alternativa a un gobierno, lo que no puede ser es desunida. Puede haber tironeos, sí, puede haber posicionamientos, pero no puede ser desunida. Es unida. Lo segundo, Horacio fue claro, va a haber un candidato del PRO. Va a haber un candidato del PRO. Tenemos hasta agosto para definir quién es el candidato unificado, quién es el candidato que va a competir con Martín Lustó. Y mañana tenemos la oportunidad de escuchar al jefe de gobierno decir cuál es el mecanismo que va a utilizar la Ciudad de Buenos Aires para elegir a sus candidatos. ¿Qué tiene que ser? Y lo pongo en este parámetro. Que no le vuelva loca la vida a la sociedad. Digo, ya probamos con la boleta electrónica, fue algo maravilloso, media hora después, fue ágil, media hora después estaba el resultado. Que vaya a favor de nuestros valores. ¿Cuáles son nuestros valores? Lo que venimos sosteniendo, votamos todo la boleta única, votamos una transparencia en el sistema electoral, que no tengamos que tener, basta el voto cadena, la tapadita, todas las cosas que vivimos insoportables, intolerables, que tienen que tener los fiscales. Bueno, la ciudad fue, me acuerdo aquella elección donde vos entrabas, apretabas el botón, querías votar la boleta completa, querías votar, tac, 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 ponías en el sobre y salía. Entonces, yo creo que la cosa está por ahí. Y ahí es donde estará el camino. Después hay un montón de análisis que uno dice una cosa a un lado, dice una cosa al Pero, otro. A mí digo, me parece no, que no la hay cosa va tanto, por ya ahí. tenés muchos años en política y no Sí. hay tantos análisis, digamos, para esto. La primera impresión, la primera foto que uno saca es, bueno, se cansó Horacio Rodríguez Larreta. Digo, no estamos tan lejos, o decime si estamos tan lejos de ese análisis. Se cansó No, de la dependencia, de que lo condiciones, de ver que su margen de maniobra estaba bastante acotado y de esta idea que decía Moncho de, bueno, el jefe va a ser Mauricio Macri, entonces ¿por qué voy a votar a Horacio Rodríguez Larreta? Ponete a pensar si vos, un día después de 16 años, porque fue jefe de gabinete de Mauricio 8, Sí. y 8 años jefe de gobierno, ¿cómo te quisieras ir? ¿Cómo quisieras que te recuerden? Y yo digo, yo me imagino, me pongo en el cuerpo de Horacio, sin ser Horacio, digo, me pongo en el cuerpo de Horacio y dice, mira, me gustaría que me reconozcan por un tipo que transformó la seguridad, lo hizo. Enfrentó a las 3 bandas de narcotraficantes, están presas las 3, de esta ciudad, donde está este canal. Le dio la educación el valor central para una sociedad. Jornada extendida, es la única provincia que cambió el estatuto docente, fortaleciendo a la docente que está al frente del aula. Te dio el inglés en todas las escuelas, ya los chicos hoy se reciben de primer grado a 5º año del secundario con el inglés. Te dio una ciudad que empujó su matriz productiva de servicios, pero también para la vicepresidenta que no sabe cuánto exporta la Ciudad de Buenos Aires, aproximadamente unos 7.000 millones de dólares, medidos al año 2019, ¿de qué? Industria del conocimiento, servicios al exterior. Hoy lo hace Tandil, 7 millones de dólares, hoy va en camino en Mar del Plata, con Montenegro empujando hacia ese lugar. Entonces digo, y
¿Y qué valores quiere sostener? Bueno, yo quiero que se elija la sociedad y que elija el próximo jefe de gobierno de manera transparente, ágil, moderna. Yo imagino en la cabeza de Horacio eso en su salida. ¿Qué me dijo a mí? Después de Semana Santa voy a tomar una decisión. Esto fue lo que me dijo. Yo quiero esperar a ver cuál es la decisión que va a tomar él. En términos yo de no me Macri, quiero ¿no adelantar. está cambiando las reglas del juego en un momento de discusión electoral? Bueno, lo dijo Macri, ¿no? Mira, la Ciudad de Buenos Aires tiene una historia larga y riquísima en términos de cómo se discute, como yo también me parece interesante para la provincia de Buenos Aires, pero lo dicen otros candidatos, no el que te está hablando. O sea, Buenos Aires tiene una historia de que todas las elecciones se hicieron desdobladas como consecuencia de que vos discutas los temas de la ciudad. Y así fueron todas, salvo la de 2019. Todas, salvo la de 2019. Entonces, yo creo que eso lo hizo interesante. El propio Mauricio discutió la ciudad cuando le tocó ganar, cuando no nos tocó ganar y cuando nos tocó ganar, en un tete-a-tete, mano a mano, que le permitió a los ciudadanos escuchar qué pensaban, qué decían. Muchas veces la discusión que tenés en la provincia, que lo escucho decir a muchos intendentes, es, bueno, la elección es presidencial, tira la boleta presidencial, tira las puntas, la boleta presidencial y la intendente, como si el gobernador no importara, yo creo que importan todas las líneas. Puede ser que alguna importe más que otra, pero yo creo que importan todos, porque vos querés saber quién te va a gobernar la provincia, quién te va a gobernar tu municipio. Sí, depende del momento si es más de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Exactamente, yo creo que importa todo, porque si no, Mario Eugenia no hubiera sacado más votos que Mauricio Macri. Te me estás escapando de la ¿De qué? pregunta, ¿De digamos. cuál? Decir, No, bueno, no ¿cómo se quiere ir, digamos? Si esto no es de alguna manera... Pero es que esa es una potestad que tiene el jefe de gobierno y lo tiene que hacer pensando en la sociedad, pensando en la integralidad. Pero no Ahí piensa me parece, ¿no? en la sociedad, digamos. La ¿Cómo? sociedad no entiende que esto es una decisión política de una herramienta que se toma para beneficiarnos. Lo que se lee es más puterío de interno. No, digamos. Romero, La bueno, verdad que se es lee que más esto puterío de interno. bueno, sí, esto es lo dramático. ¿Sabes qué es lo dramático? Que yo escuché toda la introducción que hicieron ustedes tres, ¿no? Y hablaban de qué es lo importante. ¿Sabes por qué está cansada la gente? ¿Sabes por qué está hinchado los quinotos? Porque lo único que escucha son peleas. Muchas en el oficialismo. Que el presidente presenta una ley, le renuncia al presidente del bloque, el otro lo acompaña. El gobierno es oficialista y opositor a la vez. O sea, la vicepresidenta elige al presidente. Pero, Diego, bueno, pará. ahora vamos para el otro lado. Por eso yo te hago una introducción desde lo que le pasa al oficialismo, vamos para el otro lado. ¿Vos crees que le importa a los que nos están viendo si va a entrar a un cuarto oscuro y va a poner toda la lista papel corrida o si va a votar en el biombo, porque es por biombo, ¿viste? El biombo va a poner este voto y del otro va a hacer tac, 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 tac y sale. Por eso o mismo... a la gente le importa. Che, ¿cómo cambiamos el tema de inseguridad? ¿Cómo hacemos para parar la inflación que ya galopa? Ya no la pueden parar. Diego, por eso mismo cuando vos decís la potestad del jefe de gobierno y deja correr esta decisión que va a tomar mañana, ¿cómo te cayó a vos que salga a primera hora el expresidente a decir no me parece correcto? Si la potestad del jefe de gobierno... Yo creo que nosotros, yo siempre lo digo y lo digo, no me canso de decirlo en todos los programas, nosotros cuando nacimos hace 20 años atrás, construimos un espacio que siempre discutió los temas de la sociedad y por eso ocupamos el lugar y logramos ser Mauricio Macri es el primer presidente de la República Argentina no peronista que termina su mandato de esta joven democracia, Entonces digo, ¿qué implicó eso? Siempre estuvimos escuchando lo que la sociedad planteaba, que es un poco lo que vos planteas, Romina, en tu columna editorial. Y lo que pasó con Barrientos el otro día es la consecuencia de lo que hace 3 años y medio te dice la sociedad y no la escuchan. Y no la escucha el gobernador. No digo que puedas resolver todo. Yo te pregunté, ¿qué te pareció lo que hizo Macri hoy? Yo lo que a mí me parece es que nosotros tenemos que discutir los temas de la gente. Y que estos son temas instrumentales de la transparencia de una elección, pero instrumentales a la hora de discutir lo que le está pasando al ciudadano de a pie. ¿Sabes qué le está pasando al ciudadano de a pie? La inflación no le permite llegar a fin de mes. Cayó mal lo que dijo el expresidente. No, es que no. Entiendo que no lo puedes decir, pero yo si respeto. te sale a la mañana a plantearte. No es que no entiendas que no puedo decir. ¿Sabes cuál es mi diferencia? Yo creo en algo que él planteó desde el día 1. Nuestro adversario está enfrente. No está adentro. Y no fue Nosotros podemos tener discusión Sí. adentro, podemos tener chispazos adentro, pero Diego, nuestra discusión es enfrente. y a Yo lo propósito. dije el otro día respecto a Facundo Manes. Cuando nosotros fuimos a una primaria en el 2021, al principio era unas chispas, ¿viste? Unos chispazos. No llegó a fuego. Dije, pues ¿sabes por qué no llegó a fuego? Porque los dos entendimos que lo que estaba viviendo el bonaerense era algo mucho más profundo que hoy lo estamos viendo con toda la profundidad. Pero ¿no viste hoy cuando hacías el paralelismo contando las internas del oficialismo?
Yo ahora percibí, no sé si a vos te pasó lo mismo, una versión Juntos por el Cambio de Cristina retando a Alberto por los medios o por las redes. O sea, Macri llamando a una radio y haciendo tweets cuestionando lo que posiblemente haga un hombre suyo. Todavía no se sabe, ¿no? Nosotros Pero se espera siempre que hemos sea respetado. dada Primero tenemos que ver cuál es la decisión que toma. Pero el Horacio, reto, pero- la objeción por los medios se dio. Pero yo creo que nosotros tenemos que volver a nuestra fuente, a nuestros valores. Y en nuestros valores está decir también lo que pensamos y lo que sentimos, porque esto es algo que yo también valoro mucho de Mauricio. Él te dice lo que piensa y lo que siente. Te puede gustar o no te puede gustar, pero él te lo dice. No es un tipo que te esconde la Pero, pelota. Diego, ¿sabés lo que pasa? Digo, vos conocés este tema bien. Tenemos ahí los viejos tweets de Mauricio Macri. Tiene derecho a cambiar de posición, tiene derecho a cambiar de Supuesto. parecer, todos podemos evolucionar o no, digamos, depende cómo lo veas. Ahora, él tenía una posición cuando le convenía, digamos, manifestarse de una manera. Y tenía otra, y no, porque hoy tiene una posición donde le marca la cancha a Horacio Rodríguez Larreta, que Ahí está, mirá. aparentemente mañana va a salir a hablar. Eso Mirá 2019. lo lees, Moncho, de ahí me pongo los Sí, anteojos, ayúdame. octubre del 2019, boleta única. El y mismo organización Macri que hoy independiente. llamó, ¿eh? Es un tuit que podría ser el jefe de gobierno hoy. Y Macri planteaba la boleta única, decía cómo tenía que ser la boleta única, los ciudadanos pueden tener las opciones en las mismas condiciones, se simplifica el recuento. Y esto es todo lo que está diciendo el jefe de gobierno hoy. Organización independiente de las elecciones. Es espectacular. Mirá, yo creo en esto. Yo creo en esto, creo que es algo de lo que él nos inculcó y nos empujó. Mirá, tuvo que venir Pero, ¿y el qué le año, pasó hoy? tuvo que venir, ¿Qué le pasó hoy? estuve repasando la historia para atrás. Tuvo que venir el año 2018 para poder lograr, porque las leyes electorales requieren de 2/3, no es que una ley electoral no la sacás con ¿viste? Mayoría simple, requiere 2/3. Entonces tuvo que venir el 2018, justo ahí previo a la elección, para lograr el objetivo de la boleta única o la boleta electrónica, la transparencia electoral, lo que estamos reclamando hace 20 años de historia. Yo creo que hay que seguir en ese camino y que Pero lo digo, ¿entendés importante que es es... difícil decir? Digo, te ¿Qué tengo a vos cosa? como, ¿Qué es lo como que- interlocutor y sos uno de los referentes del espacio, por eso te lo pregunto. Es difícil decir, nosotros queremos lo que le importa a la gente, estamos preocupados y atentos a lo que le importa a la gente, cuando vemos el cambio brutal de opinión que tuvo Mauricio Macri cuando quiere condicionarlo, marcarle la cancha a Horacio Rodríguez Larreta. Porque no opinaba esto que opinaba hoy. Yo creo que hay posiciones, yo respeto todas las posiciones, pero mi adversario está enfrente. Mi adversario es Kicillof. Terminar con lo que Kicillof, con este gobierno que ha fracasado, que ha destruido, ha empobrecido a los bonaerenses, quería generar una inflación galopante, quería generar una deuda a la Argentina, porque ojo con esto, todos los juicios que están viniendo en contra, que decían que no le iba a costar un peso a los argentinos, nos va a costar más que un peso, muchísimos miles de millones de dólares, que nos ha llenado de inseguridad la provincia de Buenos Aires, que ha retrocedido la lucha contra el narcotráfico. Digo, ahí está, pero que es Pero el vos decís, reino... mi adversario está enfrente, y algo que lo que te decía Jairo recién, digo, no hace una autocrítica en este sentido. Muchos de nosotros pensamos, por lo menos yo, no sé, mis compañeros, digo, qué fácil que la tienen, ¿no? Teniendo en cuenta que el gobierno está desgastado, la falta de credibilidad de Alberto Fernández, el binomio que no funcionó entre Alberto Fernández y Cristina, la economía, Massa que no vino a domar al famoso toro, la inflación de 3 dígitos. Digo, la verdad que la tenían fácil. Si el adversario hubiese estado solo enfrente, yo pensé que ustedes comían pochoclos, esperaban la elección y la ganaban tranquilos. Sin embargo, se empezaron a matar igual que lo estaban haciendo en la oposición, dándoles un margen que ni ellos pensaban que iban a tener. Muchas veces la debilidad del oficialismo genera debilidad en la oposición, ¿no? Porque Se ceban. Y sí, se muchas veces pasan esas cosas. Y yo en esto, déjame decirte algo, en el 2021, cuando ganamos esa primaria, que tuvimos casi 4 puntos de distancia en la primaria con el que mismo la sumatoria Facundo del que te habla, cuando empezamos el camino hacia la general, yo les dije, se está poniendo difícil, porque es donde el kirchnerismo muchas veces inicia la resistencia o siente que es el lugar donde se quiere refugiar. Ahora lo buscan como un refugio. Y yo dije, esto no va a ser fácil. Y escuchaba a mucha gente que decía, no, van a ganar por 10, por 15, ¿viste? Cuando vos sentís... Y yo digo, se gana por un voto. No subestimen al adversario, porque la competencia es la competencia, el hartazgo de la sociedad está, la falta de respuestas generalizadas, si vos me preguntás, lo vive el Hay ser sectores adentro humano. que están subestimando al peronismo. Yo no subestimo a nadie, yo digo que creo que hay que competir con humildad,
creo que hay que trabajar todos los días, creo que hay que recorrer. Llevo 807.000 kilómetros y sigo metiéndole más kilómetros y sigo tratando. Yo escucho, los escucho hablar a ustedes, y, ¿sabes qué? Yo estuve en Esperanza, yo estuve en Don Juan, yo estuve en el barrio Luján, yo me tomé el 050, me tomé el truchito para el 22 de enero, me caí, esa imagen que vos ves ahí, me estoy cayendo camino al 22 de enero porque venía saludando a una señora que salió de un kiosco atrás y pisé y me fui, y me esguincé, tuve como un mes con un esguince. Pero en aras de no subestimar al público, porque tal vez lo que estamos acá es diciendo, che, hablemos las cosas. Él dice al peronismo, ¿no? Al peronismo, pero al público Tampoco propio. a la gente, porque muchos dirigentes políticos creen que los votos son de los políticos, los votos son de la gente. Bueno, y en ese punto, porque acá lo que estamos hablando es cómo Juntos por el Cambio envuelve cosas que son mucho más básicas. Macri quiere que la ciudad esté el primo, y Larreta no quiere que esté el primo porque arregló otra cosa, y le va a cambiar un poco cómo se ordenan las boletas en el cuarto oscuro para que eso no pase. Bueno, el primo tampoco es un desconocido. No, lo que quiero decir es que la discusión es mucho más simple de cómo están discutiendo el poder. Macri dice, yo quiero que vaya Jorge Macri, pero si es de Vicente López, ¿qué hace acá? No, que vaya Jorge Macri porque me responde, es mi familia. Y él está diciendo eso, después lo envuelve, no es el mejor preparado. Y Larreta dice, no, que el biombo, que acá la autonomía, cambiémosle la boleta porque si va Jorge Macri con Bullrich, con Larreta, le gana a Lustó. Lo que pasa es que decís parte de cosas. Yo digo, yo te escucho decir muchas cosas, ser el mejor preparado. Yo creo que Jorge es un tipo muy bien preparado, un tipo muy capaz. Tipo que gobernó un municipio lindante. ¿Quién es para tipo vos? que tiene una capacidad. No, pero no es quién es. Pero yo digo... Pero si se llamara Jorge Stracchia, no sería... Pero perdóname, el liderazgo vos lo tenés que ganar. Lo tenés que ganar, Ramón. No te lo regala nadie. ¿Vos te crees que a Macri le regalaron el liderazgo cuando fue presidente de Boca? ¿Vos crees que le regalaron ser jefe de gobierno? ¿Vos crees que le regalaron ser presidente? No. Fue un tipo que tenía vocación, ganas, garra, actitud, capacidad, equipo. Y construyó ese camino. Bueno, lo mismo le puede pasar. Voy a hablar porque si no pareciera... Lo mismo le pasa a Patricia, lo mismo le pasa a Horacio, lo mismo le pasa al que te habla. Yo fui a una competencia, escúchame, a mí me decían, si perdés por 9, eso es un fenómeno. Habíamos perdido por 16 en el 2019, ¿te acordás? Bueno, me dice, si perdés por 9, le digo, ¿cómo perdés por 9? Le digo, yo te quiero ganar con un gol de, viste, que me pegue en la oreja y entre la pelota. Y le ganamos por 1,5, 1,5 puntos, que es un montón de votos. Y hicimos un trabajo, viste, cuerpo a cuerpo, estuvimos... acompañando a los vecinos, y la sociedad creyó que nosotros éramos los que teníamos que representar. Bueno, yo no creo que uno sea el dueño de nada, creo que uno tiene que trabajar, que conquistar el camino, que recorrerlo y que tratar de sumar. Mi adversario está enfrente, nunca está adentro. Entiendo las posiciones de cada uno y cada uno las puede expresar, pero yo soy de los que cree que nosotros no tenemos un partido fácil, por sobre todas las cosas, por algo que dijeron ustedes. Yo no sé si va a ser tan holgado la distancia. Vos hoy tenés una elección... Vos quizás terminás en la boleta de octubre con Patricia de candidata a presidenta. Si le gana a Horacio la interna... Pero te voy a decir algo más, profundo. Yo escucho a muchos encuestadores que dicen que es una elección de tercios esta, ¿no? Sí. Bueno, están diciendo muchos encuestadores, si es una elección de tercios, nadie va a tener una mayoría amplia. Bueno, pero nadie la va a tener. Pero es lo que decía López Murphy, que yo le prestaría mucha atención. Pero claro. A este momento del país donde necesitas arrasar. Y sí, y nadie va a arrasar. Entonces bueno, y si pasa eso, ¿qué es lo que cómo se va a gobernar? Yo te pregunto a vos. Nosotros teníamos una provincia con 769 cargos. Llegó Kicillof y lo tiene 1.800 y pico, casi 1.900. Y todos los días ve boletín oficial y siguen aumentando los cargos políticos. ¿Qué gobierno vamos a tener en la provincia? Vamos a seguir teniendo eso, que son cargos políticos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que quiere escuchar el bonaerense. ¿Qué gobierno vas a tener? ¿Qué vas a hacer con la inseguridad? ¿Vamos a hacer un despliegue policial o no van a tener un despliegue? ¿Va a haber una coordinación de fuerzas? No puede ser que no haya coordinación de fuerzas a estas horas después de lo que pasó. No puede ser. Entonces, a ver, tiene que pasar lo que pasó. Yo te digo, hay cosas que a mí me duelen. Ustedes saben lo criticado que yo fui con el reconocimiento facial. Criticado, atacado, judicialmente. Sin embargo, 1.965 prófugos, violadores, asesinos, ladrones a mano armada fueron puestos a disposición de la justicia, que lo buscaban los jueces por el reconocimiento facial. Resulta ser que pasa lo de Rosario, que ya viene pasando hace mucho Rosario, ¿no? O se dieron cuenta ahora, los señores que gobiernan, se dieron cuenta ahora de Rosario. Les voy a mandar las cámaras de seguridad con reconocimiento facial. O sea, cuando lo tiene un adversario tuyo político, no van las cámaras. Cuando lo tiene, te digo, no es así. ¿Sabes qué es? Hay argentinos que pueden ser santafesinos, cordobeses, de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia, que no se bancan seguir viviendo con la parada de colectivos, conviviendo con un violador o con un asesino sin que se den cuenta. ¿En la provincia vos tendrías una gestión de seguridad mejor a la que tuvo tu espacio cuando gobernó antes? Yo creo que tuvimos una buena gestión de seguridad y yo propongo
fortalecer y mejorar esa gestión. Pero mirá lo que dice, lo tenemos ahí, Leo, porque es interesante también, ¿no? El bonaerense que nos está viendo dice, bueno, entre Ritondo, entiendo que te llevas bien, ¿no? Con Cristian, Por son supuesto, amigos, tienen por buena supuesto, relación. absolutamente. Y me parece que es una pregunta que se puede contestar, ¿no? Que hay que dejar esta cuestión, ¿no? De lo políticamente correcto, teniendo en cuenta que se le está hablando a la gente, y decir, ¿por qué yo, digamos? ¿No? Y le preguntamos a Ritondo, que estuvo hace un par de semanas, ya me olvidé. Por suerte vienen todos a este programa, señores, aunque es un domingo a la noche y sabemos que cuesta, pero están todos acá. Le preguntamos a Ritondo, ¿por qué vos y no Santilli? Y fue clarísimo cuando contestó, mira. Los dos tuvimos la legislatura de la provincia de Buenos Aires, los dos, pero digo, después... No lo pongas en tu currículum porque tampoco está tan jodida la legislatura de la ciudad. Ahí tenemos un esquema que tenía que ver con... Él fue ministro, su experiencia en seguridad fue en la ciudad de Buenos Aires, yo en la provincia de Buenos Aires, 1500 veces más grande la provincia de Buenos Aires, una estructura totalmente distinta. Mi experiencia política de haber gestionado 4 años el área más caliente es absolutamente distinto. El conocimiento de 4 años recorriendo por los problemas, porque daba patrullero, porque tenía que ver obra, por lo que vos quieras, la provincia es totalmente distinta y porque tenemos una visión distinta. ¿Y Santilli cuál es la visión? Digo, por lo menos en las cosas que yo he hablado con él, tenemos una visión distinta de lo que hay que hacer con la policía, una visión distinta de entender cómo funciona esos 94.000. Yo cuando escucho, vamos a tener 120.000 policías, digo, bárbaro, pero ¿cómo los toma? Porque la verdad que más de ni yo, ni Bernie, ni Alejandro Granado pudieron tomar de 3.000 policías por año, porque no los tenés. Entonces, uno no puede largarse a decir cosas. La diferencia que tenés para hacer cosas de la ciudad es que vos, por ejemplo, tenés policía vial porque tenés ruta. Acá no tenés vial. ¿Qué es lo que está diciendo? Digo, no soy exégeta de Ritondo, pero está diciendo, él manejó la ciudad de Buenos Aires, digamos. No vamos a comparar lo que es manejar la ciudad de Buenos Aires, no solo por la cuestión demográfica, sino por todo lo que implica que la provincia sale a decir, vamos a tener tantos policías, no pudo ver ni Granado yo, va a poder Santilli. Lo que está diciendo es, a experiencia, el que la tiene soy yo y no Diego. Mira, a mí me gusta hablar de las cosas que me unen, no de las cosas que me diferencian o me desunen. Digo, para eso los argentinos pero no desunen, porque él dijo, él no tuvo problema en decir pero por qué Romina, yo entiendo cuál es tu pregunta, pero yo te voy a dar cuál es mi respuesta, porque para mí esto es importante, es donde me paro filosóficamente yo en mi visión. Mi visión filosófica es qué me unen para poder terminar con los problemas, porque si no, ¿sabes qué? Nadie hubiera podido ser candidato a gobernador de la provincia. Si hubiera sido por la experiencia que traía cada uno de los candidatos, ¿cuál era? ¿Cuál es la experiencia de cada uno de nosotros a la hora de sentarnos en los lugares? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Entonces, yo lo que digo es, a mí me une la lucha contra el delito. Y en la lucha con el delito cada uno tiene un método de abordaje. Pero vos entendés que no es lo mismo manejar la dinámica absolutamente de la lucha contra el delito de la ciudad de Buenos Aires que de la mismo. provincia. Absolutamente no es lo mismo. Lo pondrías de ministro de Seguridad. Pero pará, absolutamente no es lo mismo. No, yo no le faltaría el respeto a Cristian de esa manera. Yo sí compartiría un camino en conjunto para transformar la provincia, pero yo no le puedo, si no está diciendo Santilli, lo pondría tal de cual en tal lugar. Yo digo, era lo que necesitábamos. Bueno, por ahí necesitamos el título, pero yo te voy a dar el título. Para mí lo que me une... y después lo llamás y decís, Cristian, me lo pidieron. Yo estoy convencido de que vos tenés que enfrentar el delito, que tenés que enfrentar el narcotráfico. Digo, que vos tenés que devolverle la paz a los ciudadanos. ¿Sabés cómo se hace eso? Respaldando tu fuerza, poniendo tu fuerza a la calle. Poniendo tu fuerza a la calle. Vos tenés hoy 15.000 hombres y mujeres de la fuerza que hacen trámites administrativos. Y por traerlo a una cuestión de esta semana... Digo, pará, tenés eso. ¿Cómo que vas a hacer con eso? ¿Vas a seguir haciendo trámites administrativos o vas a poner personas que hagan los trámites administrativos y los policías poner en la calle? ¿Vos irías más rápido con las cámaras en los colectivos? Porque eso se empezó a tramitar en la gestión de Vidal y todavía estamos ahora hablando de que... Yo iría, primero, te diría varias cosas. Está bueno la cámara en los colectivos, pero iría mucho más rápido con el anillo digital, iría mucho más rápido con el reconocimiento facial, iría mucho más rápido con los sistemas forenses, predictivos y de récord, que es lo que te decía antes, que las cámaras colectivas. Porque la provincia tiene un problema, para el que nos está mirando. No tiene conectividad la provincia. O no te pasa a vos cuando agarras la 3 y vas y no tenés conectividad, o cuando vas a la 33, o cuando vas al interior, a cualquier lugar del salís 20, 30 minutos del conurbano y ya no tenés conectividad. Entonces, para que las cámaras funcionen, tiene que haber conectividad. Entonces, yo entraría con todo eso y sí seguiría con la política de cámaras, porque en definitiva vos podés agarrar un montón de delincuentes gracias a la cámara de seguridad. Yo me acuerdo de un tiroteo que hubo una vez en el centro donde se agarró esa banda por la cámara del colectivo delantera, pero tuviste que ir a buscar la cámara, no pudiste prevenir en ese delito. Último momento, ya que lo tenemos a Diego acá para despedirlo, les cuento que no renuncia
¿Quién? Ay, se quedan todos mirando quién. Pienso Berni nada más. No renuncia Sergio Berni, antemuerto, acaba de decirle a este programa. De ninguna manera se especulaba y había... ¿Vos crees que tiene que renunciar Berni después de lo que pasó? Mira, yo creo que hace 3 años y medio que están y el primero que tiene la responsabilidad es el gobernador. El gobernador tiene que hacerse cargo de una política de seguridad. No, bueno, pero no va a renunciar Bueno, no, ¿cómo? No estoy diciendo que renuncie. No, estoy digo, diciendo pero que el gobernador es el responsable de lo que está pasando. Se discutía si iba a poner a disposición la renuncia a Berni. Yo creo No, que acaba de decir yo que creo no. que hay que poner, yo creo que hay que poner arriba de la mesa todo lo que hay que poner. No lo están poniendo. Yo sí le reconocí a Berni muchas veces cuando me tocó ir al frente. Le reconocí que él estaba. Me acuerdo cuando mataron al turista inglés. Tuvimos que ir a hacer un allanamiento a un lugar no picante, hiper picante, donde parecía una cuna de delincuentes. Y él estaba ahí, entrando a ese allanamiento. Ahora, una cosa es hacer eso y otra cosa es tener una programación, una planificación, un respaldo a las fuerzas de seguridad. No tiene que renunciar Berni. En realidad, en materia de seguridad no está saliendo las cosas bien. Está saliendo bastante, por no decir muy mal en la provincia de Buenos Aires. Entonces tienen que ellos tomar una decisión. Mira, las palabras de Berni último momento las compartimos acá con Santilli. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir dejando los celulares en las cárceles? Prefiero que me rompa la cabeza por trabajar para los bonaerenses a que me hagan fiestas y condecoraciones en las embajadas por entregar los intereses de la patria. Acaba de decir Sergio Berni frente a los rumores muy fuertes e insistentes durante la jornada de hoy de que estaba por presentar la renuncia. Sí, sobre todo después del tuit de Cristina, donde por primera vez dice... cuestiona los allanamientos y la manera... Es que aquí el problema no es Berni. O en todo caso, Berni es una arista del problema que tiene la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el gobernador que tenés? ¿El gobernador que tiene a Berni diciendo que va para adelante o el gobernador que tiene toda una discusión progre de la provincia de Buenos Aires, donde le deja los celulares a los presos, donde se liberaron a los delincuentes, ya va a sacar a sus adláteres a hablar después, donde liberaron a los delincuentes en la pandemia, donde retrocedió la seguridad y avanzó el narco en los barrios? ¿Cuál es la política de seguridad de la provincia? ¿Cuál es? Pero el problema de decir, digamos, no es Berni, sino Kicillof. Absolutamente. El primer problema es la decisión política. ¿Cuál es la decisión política? ¿Van a enfrentar a los delincuentes? ¿Van a enfrentar al narcotráfico? ¿Van a sancionar las leyes que tienen que hacer? ¿Van a quitarle los celulares a los delincuentes en las cárceles o no? Bueno, no está ahí la decisión. A partir de ahí, después decime cuál es el ministro de Seguridad. Diego, gracias por haber venido. Mañana vamos a estar atentos. ¿Sabemos la hora? Si va a ser conferencia de prensa, no, payata, algo para tirarnos más o menos. No lo sé. Nada, Esperemos a ver cuál es la decisión que tomamos. No, la decisión ya la tenemos en un 90. Bueno, si la tenés en un 90, vos tenés más información que yo. Vos tenés más información que Mañana Dale, aleja Santilli, el fantasma de ser Alberto. ¿Larreta? ¿Aleja el fantasma de ser Alberto? Aleja el fantasma de ser Alberto. Está bien, eso es un título ganchero. Santilli, muchísimas gracias. Cari, como siempre. Buenas noches. Muchísimas gracias. Jairo va a hablar del dólar. Bueno, sí, me voy a ir para allá porque te tengo que contar una historia. Buenas noticias no son, ¿no? Que te vengo contando. No, a ver. Son noticias, no son ni buenas ni malas. ¿Qué querés que te dale, diga? Jairo. Pero vos te acordás que hace un par de semanas empezamos a hablar acá del gobierno pensando en cómo armar un desdoblamiento del mercado cambiario, cómo empezar a separar en grandes tipos de cambio, en grandes precios de dólar para que la economía funcione con los pocos dólares que tiene a un precio un poco más alto. Y un poco es lo que se vino confirmando, más allá de todas las desmentidas, de que son los machos del off de la Casa Rosada, de que me están filtrando medidas. ¿Te acuerdas todo el revuelo que hubo cuando nosotros contamos aquel domingo que se venía un desdoblamiento cambiario con el nombre que vos quieras? Bueno, eso se va a terminar de armar esta semana que viene, después de las distintas medidas que se fueron conociendo la semana pasada, que incluyen, con otro nombre, una devaluación sectorial para el campo y con otro nombre se va a confirmar esta semana un desdoblamiento, una separación a gran escala de los tipos de cambio con los que opera la economía. ¿Qué tuviste la semana pasada? La nueva edición de un dólar especial para el sector agropecuario. Tercera vez que Sergio Massa hace esto. 300 pesos por dólar le va a dar a las cerealeras para que le trasladen un mejor precio a los productores, para que le entreguen los dólares que tengan. Porque no hay reservas en el Banco Central y se te para la economía y hay riesgo de una devaluación. Eso fue la semana pasada.
muchas críticas, después lo quiero escuchar a Claudio Lozano, por la transferencia de ingresos que significa esto al sector agropecuario, en un gobierno que te dice, hago lo que puedo, pago el dólar que sea. Hay gente que le dice, estás devaluando sectorialmente para el campo, le pagás 300 mangos, lo que el resto del mercado cambia por 211. Bueno, esta semana, te adelanto, se viene en cuestión de días un dólar importador también a 300 mangos. Esto es una novedad muy importante, porque hasta ahora vos, ¿qué tenías? Al gobierno diciendo, mira, yo hago lo que sea para no devaluar, para no cambiar el dólar oficial que está a 211, porque si todos los que necesitan insumos importados pagan a un dólar mayor porque devalúo, tengo una escalada inflacionaria como cada vez que hay un sacudón con el tipo de cambio. Eso lo viene esquivando el gobierno de Sergio Massa y dijo, pago dólares especiales para los que los tienen, así me los largan. Bueno, la novedad es que el Fondo Monetario le está diciendo, está muy bien eso, no me gusta, pero seguirlo haciendo para juntar reservas, pero basta de darle a todo el mundo para todo dólares a 211, al dólar oficial, porque no hay. Estás comprando dólares a 300 y los estás dando a 211. Pero Massa le dice, yo no quiero devaluar, no me pidas que devalúe, como no me pidan que cabecee, decía la publicidad, porque no lo voy a hacer. Antes de devaluar me voy. Bueno, Pero o por lo menos... Pregunta clave. ¿Quién va a quedar adentro y quién va a quedar afuera? Es el gran tema el que plantea Moncho. Dólar a 300, ¿para qué tipo de insumos / servicios se van a empezar a pagar? Y lo está charlando ya con los mismos interlocutores del campo con los que estuvo hablando del dólar soja versión 3. Bueno, se decidió finalmente que los fletes van a estar a 300 mangos. Que las licencias de software, un costo que tienen muchas empresas de distintos sectores, se van a pagar a dólar a 300 mangos. Y este dato es tan importante como el otro, mientras definen qué más bienes y servicios van a meter a 300 pesos en un dólar importador, se tomó la decisión de que queden exceptuados del dólar más caro los fertilizantes que son insumos claves del campo. Es decir, que vos vas a tener, para ir ordenando, una devaluación sectorial que ya le diste al campo repetidamente, tal vez haya otra para el mes de agosto. El gobierno se guarda el dólar soja 4 para generar divisas para evitar la corrida de las elecciones, pero la novedad es que se confirma entonces vía alícuotas impositivas sobre el dólar oficial, un dólar importador que va a rondar los 300 mangos. Preguntas para hacerse, ¿cuánto de esto va a terminar en precios? Si para tratar de no devaluar inventás toda una ingeniería que igual genera más emisión que termina en inflación, o igual te encarece ciertos servicios que te van a trasladar a precios, la pregunta está si la ingeniería para no devaluar igual no te genera efectos como la devaluación, porque esa es una gran pregunta. Y mientras Massa hace esto, repito, esta semana vas a tener en exclusiva el adelanto que te estamos dando con esto, del dólar importador. Sí. Massa está lanzado y les está diciendo a las empresas, escúchame, yo sé que el año que viene vas a tener una super cosecha, porque está lloviendo ahora y el año que viene el gobierno que venga va a tener una cosecha mucho mejor que la que yo no tengo. Entonces les empezó a decir, che, ¿por qué no me empiezan a adelantar un poquito de la cosecha del año que viene? Las empresas le dijeron, ni loco, salí de acá. O sea, ¿qué cree? ¿Que yo te adelante los dólares que supuestamente voy a tener? Y mientras discuten eso, le dice, ok, no hablemos más de eso. Pero tengo una lista que le estoy pasando al Banco Central de un universo de empresas que yo estoy viendo que me tendrían que haber liquidado los dólares y no lo hicieron, incumplieron la legislación. Sí. Otro buen carpetazo, sí. Y en off the record lo que les dijo Massa es, quiero que los directores de estas empresas que no me dan los dólares que me tienen que dar sean muertos civiles, les dijo. Ah, bueno. Dijo, le quiero sacar los pasaportes a los directores de las empresas. Y marqué en este listado, Dia Forti, ACB, Extrugrin, Galileo, marqué en rojo porque vino Lozano, que aparece como segunda empresa con cerca de 90 millones de dólares sin liquidarle en tiempo y forma a Massa, Vicentín. Y lo puse para generarle un poco de bronca a Lozano en una noche de domingo, porque cuando él era director del Banco Nación fue la principal espada para decir, che, miren el tongo que dejó Macri en un crédito en el Banco Nación con Vicentín, que después lo dejó colgado del pincel. Acordate, Vicentín, el intento de expropiación que no fue, la gestión por intentar que le paguen al Banco Nación que no fue, y el día de ahora llegás a esta semana y Massa diciéndole, che, Vicentín me retiene los dólares. Bueno, está como el nombre más llamativo de un universo de empresas que Massa, vos decís, quiere hacer justicia, quiere que vayan presos, no, los quiere amenazar para que larguen los dólares y después se olvida de que le incumplieron.
Quiere Pero- la plata. Dire, a ver, ¿te puedo hacer algo? A ver, no te quiero complicar, pero podemos ver la remera de Industria Nacional, ¿no? Industria Nacional, la gente de Satélite Me están preguntando acá, ¿qué es esa remera? ¿La podemos ver o Es un cuadro de Magritte. te complico? A ver, por favor. ahí lo estamos viendo, sí. Es un cuadro de Magritte que se llama La Violación, una de las tantas piezas que tiene la gente de Satellite Kunst que le estamos agradeciendo en este momento. Muy bien pago el canje que acabamos de hacer. Y está espectacular, Pero aparte. está muy buena, además está muy buena. Es un ícono del surrealismo, que es un poco el resumen surrealista de nuestra política económica. Mirá cómo Todos se queremos re- remera. Mira ¿Eh? Mira cómo lo ató. Sí, ¿cómo hizo la Cerró el cerradita? canje con la Todos, sección. todos queremos remera, dice Leo Dale. por acá. Hablaste de Claudio Lozano. Claudio Lozano está acá sentado esperando su cafecito y lo presentamos así. Bastante compleja, compleja porque la Argentina está en condiciones, o está, digamos, con riesgo de hiperinflación por un lado y con riesgo de recesión por otro. ¿Tiene futuro al frente de todos? Mirá, la gestión del gobierno se ha apartado del mandato electoral. ¿Eso vos lo definirías como un giro a la derecha, lo que pasó con el gobierno en estos últimos meses? No tengo la menor duda, sí, claramente es un giro a la derecha. Un cambio en el esquema institucional del gobierno que coloca en el centro aquel actor político interno al frente de todos que tiene mejores vínculos con el poder económico local y con los Estados Unidos. Esa es la expresión de Massa y está planteada con claridad en el plan de estabilización planteado. ¿Cuánto tiene que ver el FMI con este número? Mirá, con este número Con todo. Ya está por ahí también Martín Tetaz, en el estudio, concurridísimo el estudio Sí. de domingo, y ustedes, como siempre, del otro lado, nos seguimos sumando en IP y en Canal 9. Lozano, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo te presentamos? ¿Precandidato a presidente? Sí, soy precandidato a presidente por Unidad Popular. Sí, Es la fuerza que yo presido, integro. sí. Me ha propuesto como precandidato para las PASO del Frente de Todos. O sea que definidos hasta ahora, decíamos, tenemos, o lanzados, digamos, oficialmente a Lozano. Y Scioli. Y el presidente de la Nación. Bueno, Scioli no, sí. Sí, Scioli sí, el presidente está jugando ahí a una... Y Grabois. Grabois, que estuvo acá, Grabois está lanzado, sí, candidato a presidente. y el presidente. Hablabas recién Le de... voy a llevar entonces el café al Llevarle el precandidato. café, por supuesto Mira, que sí. Mira si queda en Casa Rosada. Por la duda No, lleva acá no se sabe no se sabe que puede pasar café para todos. Escuchame una cosa, recién te escuchábamos hablar de la derechización del gobierno. ¿Desde cuándo? Yo creo que es un proceso que se va dando y que se corona con la asunción casi como ministro plenipotenciario y en el centro de la gestión del gobierno, casi te diría con un desplazamiento de Alberto Fernández a funciones casi protocolares Hoy Massa de tiene, Sergio digamos, Massa. hoy Massa tiene más poder que Alberto Fernández. Sí, digamos que tiene más poder en la gestión concreta del gobierno, La gestión sin concreta, duda. más allá del organigrama y de lo que podamos leer en la página. Sí, yo creo que a veces no se lo ve, pero claramente el proceso que se vivió, yo diría desde junio, desde comienzos de junio del 2022 hasta el momento en que se produce la asunción de Massa, en donde lo que hay es claramente un golpe de mercado muy significativo, de desestabilización por parte de actores que venían reteniendo la posibilidad de vender cosecha que existía en la Argentina y consecuentemente con presiones cambiarias que se mantuvieron prácticamente desde ahí en más, pero eso terminó con, digamos, una suerte de golpe blando que supone desplazar a Alberto, supone colocar a Massa en el centro del tablero y en gran medida implicó también una suerte de silenciamiento del papel que venía cumpliendo la vicepresidenta hasta ese momento, que era señalar algunas diferencias respecto al rumbo de la política económica. Y ese golpe, a partir de allí aparece la estrategia orgánica de cumplimiento a rajatablas del acuerdo con el fondo, ¿no? Y ese golpe, que es un golpe de los mercados, un golpe de mercado, sí, un golpe de claramente mercado. que, digamos, un golpe de mercado, pero que tiene impactos institucionales muy claros, ¿no? O sea, cambió el dispositivo institucional del Frente de Todos. Bueno. A partir de allí se da, en concreto, además,
el cambio en la conducción del Banco Nación. A partir de allí yo dejo de ser parte del directorio del banco. Pero Claudio, si la idea era posicionarlo a Sergio Massa como precandidato, digamos, el candidato natural o el candidato que no tenía hasta ese momento el peronismo a partir de la gestión en economía, no parece, digamos, haber rendido sus frutos, o por lo menos los más amigos de Sergio Massa, el otro día lo decía gente que tiene muy buen vínculo con él, como por ejemplo el propio Jorge Brito del Macro y de River, se tiene que bajar, digamos. Hoy creen que la manera de preservar a Massa es bajarlo, digamos. Si la idea era que fuese el candidato, la gestión no ayudó. Pero no podía ayudar, o sea, no sé qué perspectiva tenían, no soy parte de eso. Aparte, casualmente, lo que vuelvo a decir, vos me preguntaste desde cuándo se produce, más que derechización, te diría, la consolidación de una estrategia absolutamente conservadora y respetuosa de los factores de poder y que abandona toda idea de cambio y de transformación que había de alguna manera alentado el Frente de Todos en el mandato que tuvo en el 2019. Pero, o sea, Claudio, claramente hay un abandono de lo que, y de hecho digo, no es algo que lo diga yo, es algo que lo expresa la ciudadanía, que abandonó la votación al Frente de Todos en el 2021, y la gran mayoría de las organizaciones que integran el Frente no ven con buenos ojos lo que está ocurriendo, ¿no? Pero un Frente de Todos que tenía como candidato a presidente a Alberto Fernández, que políticamente y en economía ya se sabía la mirada que tenía, y que incluye como otra pata a Sergio Massa, ¿podía tener un horizonte de cambio, de transformación más revolucionario? Porque si uno veía eso, era una ilusión que uno tenía ganas de hacerse. Los hombres tienen que ver con procesos históricos, lo que hay, y vos tenés muchas experiencias en la historia de personas que hicieron una cosa en determinados contextos y otras en otros. Y creo que había un proceso político en la Argentina de cuestionamiento a lo que había sido la devastación que había generado el macrismo y un planteo de un nunca más a las políticas neoliberales. Eso estaba planteado como parte del mandato y una cosa muy importante, que era cómo recomponer las condiciones de vida de la población. En ese marco, el gobierno tomó un rumbo, en mi opinión, equivocado. Alberto Fernández era, por decirlo de alguna manera, una variante de buscar un acuerdo con los factores de poder para encontrar una salida. Creo que era una visión ingenua, porque los factores de poder requieren de regulaciones que lo disciplinen, cosa que no ocurrió, y ocurre tanto en la relación con el fondo como en la relación con los formadores de precios, y eso fue desbarrancando al gobierno progresivamente hasta que directamente termina entregado a un acuerdo como el que tenemos con el fondo, que es un acuerdo que, en realidad, más allá de que profundice el sufrimiento social del pueblo argentino, prácticamente lo que le está planteando hoy es que se suicide políticamente el ¿Cómo gobierno? viste ahí el rol de la vicepresidenta? En ese momento, en el cambio de Guzmán por Massa, ¿crees que resigna? ¿Crees que no tiene herramientas? Eso es una pregunta para ella. Creo que lo que se dice que ella privilegió, yo no tengo diálogo con ella, pero lo que se dice que ella privilegió es que vieron la posibilidad del abismo, la posibilidad de que el gobierno se cayera. En mi opinión, había condiciones para hacer otra cosa, pero me parece que entre la opción que ellos entendían que era el precipicio de la posibilidad de que se fuera con el helicóptero, como dijo Ferraresi, que me parece que repite de alguna manera la visión que tenía ese espacio del Frente de Todos, frente a eso asumieron la necesidad de mantener la cosa tal cual estaba. Me parece que esa es la... Ahora, creo que fue un error y creo que además se está viendo con claridad que el acuerdo con el fondo, además de haber significado la legalización de una estafa, además de eso era un acuerdo absolutamente inconveniente, un acuerdo que votó la oposición y un acuerdo que recomendaron muchos. Yo fui de los primeros que dije que no había que avanzar en ese acuerdo, no solo porque era una legalización de la estafa, sino porque impedía hacernos cargo del problema principal, que era la inflación. Es un acuerdo de carácter inflacionario. Las recomendaciones del fondo generaban inflación. La tasa de inflación, Claudio, era del 50% cuando empezó el acuerdo, es de más del 100% ahora. Ahora vamos a la verdad que lo que le está recomendando al gobierno la última negociación es persistir en el objetivo. Ahora le vamos a preguntar a Martín Tetaz, que está acá, que se va a sentar un ratito con nosotros. Varios temas tenemos para hablar con Tetaz, porque además me parece el menos casta de todos, digamos, puesto en términos de Milei, de los que pasaron acá por el tiempo que hace que están en política, tanto Santilli como vos. Me parece que viene como de otro lado y que nos puede ayudar con esta mirada de, bueno, nada, ¿por qué están tan divorciados y por qué están tan lejos de la gente? Y además, ¿por qué
digo, uno dice nadie se tira un tiro en los pies, ¿no? Un acuerdo que ¿Está sería tan lejos de la gente quién? la dirigencia política. Ah, sí, sí. No me pongas a mí ahí. Bueno, la dirigencia política No, te porque nosotros somos parte, por eso es que nosotros tomamos la decisión, para nosotros acá hay un final de ciclo. Un final de ciclo que implica el fracaso de la experiencia devastadora del macrismo, que son los principales causantes de los problemas que tenemos, y el fracaso de una experiencia que no pudo resolver absolutamente ¿Cuál es nada. es el fin del albertismo, del kirchnerismo? Yo creo que es un final de ciclo, claramente. Pero ¿qué le pondrías? ¿El fin de qué? Final de un ciclo político y dos coaliciones que han fracasado. Esa es la realidad. Por eso hay una distancia. Y es más, es el final de una manera de hacer política. De una política que está totalmente pero vos hablabas recién y le sin integrar a la comunidad en la discusión y en la decisión. Absolutamente. Pero le pregunto a Jairo... que nosotros, nosotros hoy tenemos una estrategia electoral desde hace 10 años. Pero en realidad venimos de una experiencia política de mucho tiempo, trabajando en el campo social, derechos humanos, CTA, organizaciones de pequeña y mediana empresa y demás. Y la verdad que lo que nosotros creemos que se puede gobernar de otro modo. Se puede gobernar con la comunidad, no sin ella. Bien, pero vos le pones una mirada a la estrategia política distinta. Claudio, vos le pones una mirada... Creemos que somos un planteo diferente. Vos le pones una mirada, digamos, al acuerdo con el fondo. La pregunta es, digamos, ¿por qué se tirarían un tiro en los pies? Porque es un acuerdo con el fondo que a largo plazo no hay forma de que si vos tenés aspiraciones electorales para tener una gestión de 4 años de gobierno, no lo vayas a heredar. Pero lo que define el acuerdo con el fondo no es la aspiración electoral por sí o por no. Hay factores de poder que definen eso, que tienen que ver con los acreedores de la deuda, con los principales capitales de la Argentina que tienen una lógica de funcionamiento internacionalizada y vinculada a los organismos multilaterales de crédito, y el propio fondo que tiene que recuperar la guita que le prestó a la Argentina. Sí, pero... Amén, de que me parece que también lo que se ha perdido de vista es que el acuerdo con el fondo no es un acuerdo más. El acuerdo espectacular que tuvo Macri con el fondo, que le dio 57.000 millones de dólares que jamás le podría haber prestado a la Argentina, porque la cuota que la Argentina paga no permite que la Argentina reciba esto, no podría haber recibido más de 22.000 millones de dólares. Ese acuerdo es una estrategia geopolítica de los Estados Unidos puesta para controlar el gobierno que seguía. Por eso los vencimientos caían sobre el gobierno de Alberto Fernández. Si uno no se sacaba de encima esa soga que estaba puesta, bueno, te llevaban como te están llevando. Perdón, le quería decir a Leo, perdón, que Leo está en el control. Por favor, pongamos la placa textual de Sergio Berni, el ministro de Seguridad, que niega rotundamente, lo hace en exclusiva para este programa, y en estos términos que no renuncia y que todas las especulaciones, digamos, son parte de la prensa. Da las razones de por qué. Ya te vamos a poner una placa en exclusiva, las palabras de Sergio Berni. Ahora sí, perdóname. No, más allá de la discusión, porque está para seguir muy largo de cuál camino habría que haber tomado, si se arreglaba o no con el fondo más rápido, más lento, si había discusiones internas que le conspiraban la gestión, qué hacías si desconocías el acuerdo con el fondo, con todos los otros créditos que tenés atados. Es una discusión muy larga para dar de cosas que se dieron a lo largo de este gobierno, donde tu exposición es muy parecida a la que expresó en algún momento Máximo Kirchner. Y uno tiene muchas cosas para decir, pero... No es parecida. Pero no quiero... No, la posición nuestra fue desde el momento uno dicha. Nosotros creemos que las deudas hay que pagarlas, las estafas no. Lo que quiero decir Había es que suspender los pagos que estaban ya suspendidos por Macri e investigar el endeudamiento. Esto es lo que no se hizo y es lo que permitía tener una estrategia diferente que no implicaba romper, era una negociación distinta. Pero más allá de eso, que entiendo que a mí me interesa, pero es mucha arqueología de esta gestión que se ha dado mucho, quiero ir a tu rol de economista profesional y que me digas, ¿Massa llega? ¿Massa le sale la de ir dando dólar especial, consiguiendo reserva? ¿Evita la devaluación? No, ¿cómo evita la devaluación? Massa va devaluando en grajeas. No evita la devaluación. Bueno, el sacudón, el salto discreto. Sí, bueno, pero de hecho, digamos, el sacudón no se produce por el salto brusco, pero en la práctica tenés una tasa de inflación del 100% que bordea la hiper. Lo que se está en todo caso tratando de evitar es la hiper completa, que suponga el desbarranque absoluto del gobierno. Creo que en eso, las posibilidades están, la situación de crisis
sigue estando. Cuando se fue Guzmán, ¿cuáles eran los problemas que tenías? Escasez de reservas. ¿Se resolvió? No. Estás peor que antes, porque no solo tenés escasez de reservas, sino tenés más complicado el frente exportador y mayores pagos para realizarle al fondo. Segundo, tenías un abultado endeudamiento interno. ¿Eso se resolvió? Tampoco se resolvió. Y tenés el agravante de un año electoral, donde a medida que se acerca la coyuntura electoral, la renegociación se hace más compleja. Y tenías un cuadro social muy delicado. ¿Eso se resolvió? No. La pobreza escaló y la desigualdad se aumentó. Consecuentemente, digo, acá las condiciones que hicieron posible la crisis que vivió Guzmán siguen presentes. La posibilidad de que esto se complique está presente. Hay, creo, una apuesta a tratar de llegar. Es lo único que hay como apuesta y creo que ese es el grave problema. Acá el tema no es llegar, sino cómo se llega. Esto es una barbaridad. Se está prolongando el sufrimiento de la gente y se está desarmando la posibilidad de tener una alternativa política que pueda implicar un límite a mantener el horizonte del ajuste neoliberal como único camino de la Argentina. Claudio Lozano, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Boncho Indart a veces se pone a pensar mientras... como no pasa nada en casa, ¿no? Está tranquila la casa, Sí, ¿no? está recontra tranquila. ¿Qué va a pasar en casa? No pasa nada. No, viste, en el último trapo de un embarazo a veces mejor Recta rajar, ¿no? final, En la recta final mejor rajar, pensar en otra cosa, entretenerse. Mandémosle un beso. Un beso para Vicky que nos Un está beso mirando. para Vicky que está comiendo Recta final, chocolate. Claro, y Moncho dice, vamos a pensar en otra cosa, vamos a pensar en otra cosa. Y de repente se cuelga y te dice una cosa así como... ¿Y en qué anda Otavis? Pensando tanto, ¿no? ¿Y en qué anda José Otavis? Bueno, esa era la pregunta que nos hicimos y dijimos, ¿y en qué anda? ¿Te acuerdas quién es Otavis? No, la verdad que la mitad no se ve, la menor idea. Cuando veas el paño y veas la imagen te vas a acordar. Otavis es un hombre que se hizo muy famoso porque se puso novio con Vicky Zipolitakis. Básicamente, por eso es muy famoso. José Otavis, que ahí lo ves, no está al lado de Vicky Zipolitakis, es su nueva pareja. Y claro, había salido del raíz mediático, él mismo siempre lo cuenta, tuvo un problema de adicciones muy fuerte. Fue un tipo con mucho poder en la provincia de Buenos Aires, de la Cámpora. Era como el delegado de Cristina en el conurbano bonaerense hasta que empezó a caer en desgracia por situaciones personales, por escándalos mediáticos. Perdió poder y de golpe salió de la escena de la Cámpora. Lo fuimos a buscar. Lo encontramos. ¿Qué ganas? Y Martín Tetaz hasta debe estar diciendo, ¿y dónde está? Otavis está laburando, sobre todo en Montecaseros, en la provincia de Corrientes. Está haciendo una militancia, sobre todo, me decían, para recuperar adictos. Está trabajando en el tema de recuperar adictos en Corrientes y en el conurbano bonaerense. Me dicen, recontra alejado de los flashes, recontra alejado de la política de la rosca, haciendo militancia de los periodistas, barrial. porque en su momento tenía como mucho vínculo con los periodistas, No, los juntaba en no, nada. Yo llegué, Bueno. ¿sabés que en la semana te cierro con el dato de color? Me llama un interlocutor que nunca pensé que iba a ser el interlocutor de Otavis. Nunca lo pensé. Para decirme, me dice José que lo estás buscando. Mirá, no quiere ni aparecer. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? No hizo nada. Queríamos saber en qué anda y lo encontramos. Este es José Otavis hoy. Está haciendo militancia barrial en Montecaseros. Mirá vos. No voy a nombrar el interlocutor. A ver, vamos a presentar a Martín Tetaz. Tenía ganas de que venga Tetaz, que sabemos en qué anda. ¿Cómo andas, Martín? Pero muy bien. Hace tiempo que no charlamos, ¿eh? Es verdad. Hace tiempo que... La última vez que vine acá fue cuando te di la primicia de que íbamos a votar en contra del presupuesto del 2022, Totalmente. ¿te acordás? Sí, ¿fue en A24? Fue en A24. No, acá no había Parece venido... que fue acá, ¿eh? Bueno. No sé. Ay, Si era el presupuesto 22, era el año 21, así que estábamos en otra casa. Estábamos en la otra casa. Martín Tetaz, nada, hoy cuando contaba a algunos amigos que venía Tetaz, me decía, pregúntale cómo la ve. Viste que es el tipo, por eso digo, es el menos casta de la casta, claro, digamos, ¿no? Por lo menos de los que están pasando por acá, por el tiempo por ahí que hace que pasa en política. Me dice, che, pregúntale a Tetaz cómo la ve. Dale, ahora le preguntamos. A ver. Que es necesario sacarle la maquinita de hacer billetes al presidente, ¿no? A este y a los que vengan. Mostralo, ¿cómo dice? A ver. A este y a los que vengan. Hay que sacarle la máquina de hacer billete al presidente. ¿Por qué no le contás a la gente que te llevaste la guita? ¿Sabés que sí? Que no explicaste a quién. Vos no tenés home banking, agarrás la bolsita cash capaz, pero la tenés en esa caja. Que emitiste. En la caja negra.
una herencia que le dejaron de inviabilidad absoluta. Eso es lo que creo que está pasando. ¿Cómo que no va a haber problema? Pero parecen marcianos que llegaron ayer o que bajaron en un paracaídas. El mejor argumento y es empiezan a Atelo hablar. Macri. Sin ese argumento no podés defender el desastre de la gestión que hicieron. Ustedes decían que no se comía, ¿te acordás? Fue récord de deuda. Ahora parece que se dieron cuenta de sí se Fue come. récord de deuda. No hubiera habido Fue deuda si usted hubiera entregado con equilibrio. No, ese verso no. No hay deuda sin déficit. No es verso. No hay deuda sin déficit. ¿Hundieron al país? 4 años de encantaría. gobierno. ¿Hundieron al país? Nicolás, ¿sabés qué pasa? Mientras nosotros estábamos gobernando, vos estabas haciendo cola para comprar dólares en el banco. ¿Vos ahí en la Cámara no nos votaste para las elecciones? Ahí sale. El plan platita. El plan platita. ¿qué es? El plan platita. Este es el plan platita. Ya piensan que van a arreglar todo emitiendo billetes. Cada uno de estos billetes que emiten son los mismos, con los cuales después a vos te pagan el sueldo. Martín Tetaz ayuda, ¿no? Venir del periodismo para tener esa cosa también un poco histriónica, para tratar de explicar un poco qué es lo que está pasando. Estoy perdida en la cámara. ¿Dónde tengo la...? ¿Dónde tengo la cámara? ¿Dónde tengo la cámara? No la veo. No Llama a mí, no te preocupes, ya te van a agarrar. Sí, ahí está, listo, ya está. Ahí tengo la cámara. Martín, ¿vos podrías hoy contar cómo la ves, como si estuvieses, de verdad te lo pregunto, o digamos, como si estuvieses en la mesa de la nata previa a la decisión que tomaste, si fueses columnista político estrella? Como si estuviese en un café, le llevo. Como si estuviese en un café que te lleva a Straki ahora. Desde el punto de vista económico, es un déjà vu de los 70 y de los 80, que ya vivimos, por eso digo un déjà vu, que se llama estanflación, bien pronunciada. La discusión es si la economía este año va a caer 4 o 5 puntos, pero se cae a pedazos, porque ya venía cayendo en el último trimestre del año pasado, porque la sequía es brutal, porque no hay un solo dólar, por todas las dificultades que estaban comentando más temprano acá escuchaba el informe con mucha atención, y porque no hay ninguna medida del gobierno. Todo lo que podía hacer el gobierno para tratar de frenar la inflación dependía de tener dólares. Sin dólares no puede hacer un plan antiinflacionario, por lo tanto es el plan llegar más que nada en ese sentido, así que el gobierno transita, va a llegar a la elección en el medio de una profunda estanflación. Eso es un estancamiento con inflación alta. Después discutiremos si es 100, 120, si la caída de la economía es 4 o es 5. ¿Sabes lo que te pregunto que por ahí no entienden, digamos, los que están del otro lado? Y esto no es por subestimarlo, sino porque a mí también me pasa. Cuando hablas con distintos economistas y te dicen, bueno, si esto estalla, si esto explota, si la granada, ¿a quién le termina impactando? ¿Qué significa que estalle? ¿Qué significa que explote? ¿Qué significa que no lleguen? Digo, puestos en términos bien ramplones. El riesgo grande que tiene el gobierno y que explica las medidas de Massa de los últimos, te diría el último mes de Massa, es el intento desesperante de evitar una hiperinflación. El gobierno se dio cuenta que sin dólares, el ataque que podía llegar a tener de una salida de depósitos como la que tuvo en octubre del año 2020, mucha gente no se acuerda, pero en octubre del año 2020 se fueron 124.000 millones de pesos de los bancos, y el dólar se fue a 195 pesos de ese entonces, que son como 600 mangos de hoy. Sí. ¿No? Si hoy tuvieras una corrida de esa magnitud, esa salida de depósitos que podrías tener tranquilamente, como no hay ningún dólar, la pileta es así de chiquitita, no hay agua en la pileta, no hay dólares, con muy poquito pones el dólar en 1000. Y si pones el dólar en 1000, la gente entra en pánico y de 1000 se te va a 2000, eso es una hiperinflación. Entonces, me parece que el gobierno vio que esa posibilidad era una posibilidad clara y se olvidó de todo lo otro que podía hacer y se concentró en tratar de evitar la hiperinflación. Entonces, hoy, cuando uno dice que la posibilidad de que explote, la única posibilidad de que explote es que haya una hiperinflación. Parece que el gobierno ha tomado algunas medidas destinadas a atacar justamente ese problema, ¿no? A encepar un poco más la economía, a endurecer un poco más la economía, a conceder una devaluación en la práctica. Recién discutían dólares de 300 para acá, dólares de 400 para allá, o sea, evidentemente hay una devaluación. Para los sectores, sí. Parte lo corrige por cantidad con el cepo, parte lo corrige con precio, con devaluación. Bueno, va tratando de evitar esa corrida que la podría poner en una hiperinflación, ¿no? Y la oposición, en caso de que le toque llegar, ¿qué tan preparada está para hacerse cargo de esto? Te pregunto por ejemplo, Patricia Bullrich, que se ha viralizado en confundir un montón de conceptos de deflación con superinflación. Y uno ve el problema de gestión que hubo. Si vos le preguntás a un economista sobre derecho penal, por ahí le va a errar la figura del derecho penal. Me puede pasar a mí. Si vos le preguntás a un economista sobre economía, por ahí en el fragor del argumento está queriendo decir una cosa claramente, está queriendo hablar de la inflación,
y se confunde con la estanflación. Puede haber habido alguna confusión ahí, pero nunca estuvo tan preparada la oposición como ahora. Mirá, a diferencia del 2015, ¿Por qué? Por múltiples razones, te las enumero. En el 2015, como decía Sanz, esa frase que para mí es hermosa, que dijo, nos conocimos camino al altar, ¿no? La verdad que no había un camino previo. Ahora hay un camino previo de todas las fundaciones, de las 4 fundaciones de los distintos espacios políticos que vienen trabajando en los planes de gobierno. Esas fundaciones desde el año 2021 además trabajan en conjunto y coordinan. Y cuando vos hablás con los equipos técnicos de las fundaciones, hay casi te diría unanimidad total. Las diferencias pueden estar en el matiz, en el tono, en la cabeza de quienes hoy son candidatos a presidente, pero que lo que hay que hacer, las 4 grandes... equipos económicos de Bullrich, totalmente, de Larreta, todo el mundo está de acuerdo en que radicalismo. Argentina, sí, todo el mundo está de acuerdo en los equipos técnicos en que Argentina tiene que hacer 4 reformas. La primera es una reforma monetaria para terminar con la inflación y darle independencia absoluta al Banco Central. La segunda es una reforma impositiva para sacarle impuestos a las exportaciones y a la producción. La tercera es una reforma del Estado para bajar el gasto, por ejemplo, el gasto político, por ejemplo, el gasto de privilegio que tiene el sistema de privilegio como hay en las jubilaciones, por ejemplo, el déficit de empresas públicas, por ejemplo, la política de compras del Estado. Ahí te di 4 puntos para la reforma del Estado. Y que Argentina necesita una ley de emergencia laboral para que las pymes que desde el año 2007, 2008 no contratan empleo. ¿Sabés que tenemos el mismo nivel de empleo pyme desde el año 2007-2008, a pesar de que creció 15% de la población? Esas 4 grandes reformas hay un consenso casi absoluto. Lo que se está discutiendo ahora es el timing, es la O la sintonía pregunta fina. más de la calle. ¿Llegás y necesitas soltar el dólar para liberar el mercado cambiario? Mirá, esa es una gran pregunta, O, por supuesto. El primer día número 1 tenés que darle independencia absoluta al Banco Central. Una nueva carta orgánica con independencia total. Nunca más un presidente de la Nación tiene que poder poner ni sacar a un presidente del Banco Central, ni tiene que poder meter la mano en el Banco Central como la metió este gobierno. Nunca más. No se tiene que poder. Prohibido para siempre. Número 2, al día número 2 tenés que unificar el tipo de cambio. El tema es a dónde. La unificación, claro. Y esa pregunta es muy simple. En Argentina todo lo que la política fracasa en hacer lo hace el dólar. Entonces, esa pregunta tiene una respuesta muy simple. Si la política fracasa en hacer las 4 grandes reformas que te mencioné, el dólar de equilibrio es 400. Hoy, ponele, no sabemos, en realidad no sabemos. Hoy, claro. No sabemos, pero ponele que fuera 400, por decirte. Quiero decir, ese es el dólar de hacer las cosas, de no hacer las reformas. Ahora, si nosotros hacemos la reforma, y ahí son las grandes diferencias con el esquema del 2015, porque por primera vez vamos a tener mayoría en el Senado del 83 para acá, porque por primera vez vamos a tener primera minoría en la Cámara de Diputados con un bloque de milei importante que va a ser clave para el quórum, pero que nos va a dar una ventaja muy grande contra el kirchnerismo en la Cámara de Diputados. Porque yo te iba a preguntar con el Congreso paralizado, Claro. pero vos decís que no. No, al contrario. Congreso, nosotros vamos a tener el Congreso más favorable de 83 para la fecha. Y ahí vas a meter reforma laboral, previsional, claro, totalmente, impositiva totalmente. y monetaria. Pensá vos que el gobierno de Macri llegó con 86 diputados, la gente no sabe, pero eso es una tercera parte de la Cámara de Diputados, y 15 senadores, otra vez, es una quinta parte de la Cámara de Senadores. Con esa debilidad parlamentaria llegó, y además Pará, llegó... el Congreso le votó. El tipo pudo. Sí, tuvo que hacer un acuerdo político con Massa. Está bien. Ese acuerdo político con Massa duró lo que dura siempre los acuerdos políticos con Massa. No te tengo que decir más nada. Cuando Massa se dio vuelta en enero del año 2018 y votó la reversión de los esquemas tarifarios que había conseguido el gobierno, se cayó el gobierno. Fue así. Se acabó el acuerdo político con Massa en el Parlamento en enero del 2018 y se cayó el gobierno. Si querés después entramos en detalles y la devaluación, la no devaluación, pero políticamente la caída del gobierno es el quite del respaldo de Massa que había sido claro. Pero, perdóname, Martín, vos estás planteando, digamos, estas reformas absolutamente estructurales, drásticas, Claro. importantes. Y no pensás, yo me quedaba pensando en esto que decía López Murphy, ¿no? Cuando arrancábamos. El que gana tiene que tener un triunfo arrollador, porque la verdad que la debilidad política, vos estás hablando de un consenso que puede haber dentro del espacio que puede ganar. Vamos a ver, digamos, porque por lo que contaba Santilli, digamos, ciertas rispideces hay que ver qué pasa mañana. No, en materia técnica no hay rispideces. Las rispideces están en la cuestión política porque hay aspiraciones de distintos sectores de ser bien quién es el presidente, quién es el gobernador. Pero no es un gobierno débil el que puede hacer las reformas que vos estás planteando. Tiene que ser un gobierno que gane por una mayoría importante. Justamente te estoy marcando las 4 grandes diferencias con el 2015. Sí. Juntos por el Cambio es mucho más que Cambiemos. Sí. Amplió su base de sustentación Puedo decir que política. ganan por una diferencia muy importante. Primero es mucho más que Cambiemos. Sí. Segundo,
está explicando exactamente cuáles son las reformas que tiene que hacer a diferencia del 2015. Tercero, no hay ninguna discusión sobre la crisis que sí la hubo en el 2015, si hay que contarla, no hay que contarla. Está a la vista la crisis. Es una gran diferencia. Cuarto, la diferencia parlamentaria que te acabo de marcar. ¿Y la calle? La ventaja parlamentaria es brutal. La calle Digo, la calle, quinta. la conflictividad Exacto. social, porque vas ahí con una agenda. La conflictividad social depende del timing de las reformas y del manejo de los planes. Lo que me pasa es que puede ser muy PowerPoint. ¿Entendés que vos me lo contás? Cierra todo, hago esta reforma, ahorro tanto, corto acá, en el PowerPoint, y después lo tenés que hacer políticamente viable, que es siempre la gran discusión. Yo estoy más preocupado, yo también tengo esa preocupación, creo que está sobrevalorado el PowerPoint, ¿no? Y creo que lo que vos necesitás exactamente, y es en lo que yo estoy trabajando, es en el conjunto de resoluciones, decretos y leyes que tiene que agarrar el nuevo presidente cuando asume y el 10 de diciembre mandar al Congreso. De eso es de lo que estoy hablando. No estoy hablando del PowerPoint, no estoy hablando de hechos estilizados. Te estoy hablando de cómo tiene que ser la reforma de la Carta Orgánica que tiene que hacer el día 1. Si tenemos un poquito más de tiempo, te cuento en profundidad cómo tiene que ser una ley de emergencia laboral para las pymes, para que vuelva a haber empleo en Argentina. Te cuento con más profundidad, te adelanté cuáles eran 4 de los puntos de la reforma del Estado, pero puedo desglosarlo con más lujo de detalle, lo mismo en la reforma impositiva. Nosotros tenemos que ser muy claros en la reforma y hay una cuestión de timing en la calle que quiero hacer un punto, que es la pregunta que me hacías vos. Número 1. Es mentira que se pueden arreglar los planes sociales en Argentina si vos no resolvés primero el problema del empleo. El que diga que arregla los planes sin arreglar el tema del empleo, miente. Primero tiene que crear empleo en la economía. Por eso la reforma de las instituciones laborales de las pymes. Segundo, hay que desintermediar todos los planes. Hoy hay una novedad acá. Hubo un giro en los últimos años. Ya el poder político de la calle no lo tienen los gremios, no lo tienen los viejos actores. Hoy lo tienen los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque están intermediando la ayuda social. Hay que desintermediar la ayuda social. Eso hay que sacárselos automáticamente el día 1. Tiene que terminarse la intermediación de la ayuda social, tarjeta de débito y como era con... ¿Sabes que hay una de las grandes diferencias con Macri? Vos para mantener el plan tenías que presentar el certificado de que tu chico iba a la escuela. Ahora para mantener el plan a vos te tiene que firmar Grabois o Beliboni o alguno de esos que son los gerentes de los planes, te tienen que firmar que vos estuviste yendo, obviamente te firman que fuiste a la manifestación. Eso es lo que termina pasando en la práctica. Paréntesis, pero la CGT metela dentro de esa negociación porque te para camión, te para bondi, pero es la principal beneficiaria. Okay. Los gremios formales de la Argentina son los principales beneficiarios de este cambio porque la Argentina va a empezar a crear empleo privado genuino. Yo tengo una pregunta política a todo este plan que vos decís, pero me parece que es clave. De todo este plan, porque vos sos un hombre del radicalismo. Dentro del Partido Radical, después tenés varios candidatos del PRO, etc. No creo que todos los candidatos tengan el mismo lineamiento. Para vos, ¿quién debería ser? Mirá. ¿Tenés uno ya? Otra vez. Desde el punto de vista de los equipos técnicos que están trabajando para el nuevo gobierno, están todos en sintonía. No existe el equipo técnico de Patricia pensando una reforma distinta del equipo técnico de Horacio, del equipo técnico de Martín Lustó, del equipo técnico de la Fundación Alem. No existe. Lo que existe es que están coordinando y yo estoy de hecho participando permanentemente en actas. Hace poco estuve en una de las presentaciones de los equipos técnicos de Patricia, anteriormente estuve en una de las del Porvenir con Martín Lustó, después estuve trabajando también con la gente de la Fundación Alem. No hay diferencias. No hay diferencias, por supuesto son de matices. Y de tiempos, ¿no? El otro día me decía la Cunza, las diferencias son de tiempo. Bueno. Patricia te dice, asumo y a los 5 minutos lo estoy haciendo. Bueno, hay una cuestión clave, que tiene que ver con la cuestión de la calle. Por eso yo digo que la reforma monetaria tiene que ser la primera y por eso yo estoy tratando de impulsar una idea que es la convertibilidad con Brasil para noquear a la inflación rápidamente en Argentina. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un resultado rápido en inflación en Argentina, vamos a comprar el apoyo popular para hacer el resto de las reformas. Y si tenemos una minoría más organizada, más ruidosa, que se nos planta en el medio de la calle, la podemos enfrentar con el artículo 40 de la Constitución, que es la consulta popular. La consulta popular la convoca el Congreso. Hay alguna gente que está hablando de la consulta popular sin leer la Constitución, que escucho de rebote, pero la Constitución es muy clara, la tiene que convocar el Congreso. Necesitas esa mayoría parlamentaria que vamos a tener. Consulta popular para establecer, por ejemplo, yo hice un proyecto el año pasado que regulaba la protesta social, número 1, y la consulta popular podría ser también la que estipulara la ley de emergencia laboral de las pymes. Entonces se termina la discusión con los sindicatos o con grupos menores que podrían cortar las calles y decir, miren muchachos, es lo que quiere la gente. Ya nos votó la gente mayoritariamente, vamos a hacer la reforma que le dijimos a la gente que íbamos a hacer. Pero Martín Bullrich no parece, por lo menos, muy propensa a salir a hacer un análisis de el apoyo de la calle antes de tomar las medidas. Por ejemplo, digo, vos decís es de matices. Bueno, no es de matices quien llama una consulta popular y quien no.
El Congreso es el que llama a la consulta popular. En la Argentina el artículo 40 de la Constitución es muy claro. El presidente puede llamar a una consulta popular, Claro, digo porque escucho a algún candidato a presidente Sí lo diciendo puede eso, hacer. pero no es vinculante. No. Para que sea vinculante la consulta popular la tiene que llamar el Congreso y tiene que tener mayoría absoluta de cada Cámara, de los presentes de cada Cámara. Eso es lo que dice la ley que regula el artículo 40 de la Constitución. Con lo cual es claro. Digo, la decisión de salir a hacer una consulta popular. Hay sectores que la pueden tener y otros que pueden decir, mira, yo necesito el poder para tomar las determinaciones que crea que, bueno... La reta Bullrich, la reta sí, la dice reta el Bullrich, famoso 70%. exactamente. El famoso 70 es una reforma constitucional. El famoso 70 es una reforma constitucional. Si vos me preguntás a mí, yo estoy convencido que la regla monetaria y la regla fiscal, junto con una reforma de la coparticipación, tienen que ser las tres grandes herramientas de una nueva reforma constitucional en la Argentina. ¿Hay consenso político, votos para hacer una reforma constitucional ahora? No. ¿Lo va a haber en el corto plazo? No. Eso es una estrategia para la segunda mitad del mandato. En todo caso, o para el segundo mandato. En el cual, obviamente, hay que ir a buscar esa reforma constitucional para poner esas grandes reformas que van a definitivamente sentar las bases del crecimiento de la Argentina en la letra de la Constitución, que nunca más nadie la pueda cambiar. ¿Y si no hace falta hacer semejante giro? El año que viene vas a tener menos gasto de dólares porque vas a tener un gasoducto, tenés gente del sector privado que dice que te vas a ahorrar mucha divisa, vas a tener más lluvia, ya está lloviendo, una super cosecha, vas a tener una situación de tipo de cambio un poco más manejable. ¿Y si no hace falta hacer semejante nivel de conflicto? Nosotros necesitamos mostrar el día 10 de diciembre que hay un cambio de régimen económico en Argentina. Cambio de régimen económico quiere decir que cambian completamente las reglas de juego de la economía. No que tenés un poquito más de dólares, no que entonces podés achicar un poquito el cepo, no que entonces podés bajar 0,5 los impuestos, no. Necesitamos mostrar un cambio de reglas de juego como pasó 2 veces ya. Pasó con la convertibilidad en Argentina y pasó con el Plan Austral. En ambos procesos, después fracasaron por distintas razones, otro día las discutimos, pero en ambos procesos, al otro día de que se anunció el Plan Austral y al otro día que se anunció el Plan de Convertibilidad, la gente dijo, el espejo retrovisor ya no sirve para nada. Todo lo que sabíamos sobre cómo se formaban precios, sobre cómo se tomaban decisiones en la economía, a la basura. A partir de ahora hay nuevas reglas de juego para hacer negocios y para hacer economía en Argentina. Eso es lo que nosotros necesitamos. Martín, dos preguntas. Una, te decía si podías ponerte por un ratito como ese columnista estrella de las mesas de la nata y decirme si crees que Massa hizo o no hizo algo en estos meses. No tenemos la placa de la Kunza ahí, que fue bastante crítico. ¿La tenés por ahí, Leito? Si no trato de... Massa hizo algo, perdió una gran oportunidad, el día 1. Perdió una gran oportunidad de hacer este giro que yo te digo la verdad. Mirá lo que decía la Kunza el otro día. El gobierno patea para adelante el tema de la deuda en Cuba, un problema para llegar a las elecciones. Seguimos inflando este globo. Un día va a ser inmanejable. Lo que decía la Kunza el otro día era, lo único que hizo Massa fue globo, humo y procrastinar. No es lo único que hizo. Digamos, perdió una oportunidad grande, sí. Yo honestamente pensé que Massa iba a viajar a Brasil, que iba a tener una reunión con Lula, que iba a venir con la convertibilidad con Brasil o con alguna solución parecida y que iba a cambiar la historia de la Argentina, que tenía esa oportunidad histórica de hacerlo. La dilapidó, completamente, dilapidó esa oportunidad. Trató de hacer una administración de corto plazo de la crisis y la verdad que la administración de corto plazo de la crisis que hizo fue distinta que la de Guzmán, sí, porque a diferencia de Guzmán, que venía haciendo crecer el gasto y el déficit, Massa, desde que asumió, lo único que hizo fue bajar el gasto y el déficit. O sea que desde el punto de vista fiscal fue bastante más prudente que Guzmán, no hay ninguna duda de eso. Y tuvo muchísima mala suerte. Y tuvo un punto a favor, tuvo mucha mala suerte por la sequía de ahora, obviamente. Y tuvo una a favor, estabilizó políticamente el gabinete. En la semana anterior a que llegara Massa al gabinete, ustedes recordarán, las versiones eran que se iba el presidente, que Bataki volaba ya, por supuesto, por los aires, que volaba medio gabinete, que se adelantaban las elecciones, un montón de cosas, digamos. Eso no existe más. Eso se terminó. ¿Y eso no es un peligro que puede tener Juntos por el Cambio, viendo lo que está pasando de Macri retándolo a Larreta por las elecciones en la ciudad, que un día gobierne uno u otro y haya ruido porque no está siendo demasiado audaz, no está haciendo... que alguno la albertee? No, hay que perderle miedo a ese tipo de cosas en la Argentina. Esto, chicos, es política. Están manejando un país, no están manejando la calecita del barrio. Así que no se pongan nerviosos porque vos manejás en tu casa, vas a salir con el auto y te putea uno en la esquina. Y vas con el auto, no pasa nada. No se va a matar nadie, te putea uno en la esquina.
Esto es un país. Cuando vos estás conduciendo un país, obviamente hay gente que va a pensar que las cosas las estás haciendo bien y te va a apoyar. El tema es si es el fundador del partido o el líder del espacio. Una cosa es si me... Ningún problema porque tiene todo su derecho a opinar, como también lo tuvo en su momento el radicalismo que opinó sobre decisiones que tomaba Mauricio Macri en la presidencia. ¿No hay chance de que la cancheren un poco? No hay que dramatizar eso. ¿No hay chance de que la estén canchereando un poco? No, al contrario. Yo creo que estamos tomando bien en serio cuáles son los 4 problemas que tiene que resolver Argentina. ¿Vas a ser candidato vos, neta? No sé. ¿A gobernador? No lo sé todavía. Puede ser, es una posibilidad. Depende de... Digo, porque cada uno le preguntamos si no sabe, no sabemos de qué. Depende de 2 cosas. A ver. Una muy parecida a la que está definiéndose hoy en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cuán competitiva efectivamente va a resultar la elección. Los que eventualmente vayamos de candidatos a gobernador, ¿vamos a competir todos en igualdad de condiciones? ¿Todos con las mismas boletas de presidente o no? Punto número 1. No tienen candidato ustedes. Punto número 2. Punto número 2. ¿Cómo que no? Tenemos varios candidatos como me dijo Cornejo, quiero un candidato, pero no uno que mide 3 puntos como Sanz. Morales mide 3 puntos. Bueno, tenemos candidatos, tenemos por algo querés la boleta única. Tenemos 3 candidatos a presidente. Por ahora tenemos 3 candidatos a presidente. Del espacio de Juntos por el Cambio. 3 candidatos a presidente. Bueno, ok, por eso. Bueno, nos alcanza y nos sobra. Tenemos 3 candidatos a presidente, así que y todavía podemos tener alguno más de acá hasta las elecciones. Así que, primero, si es competitiva o no es competitiva esa elección. Segundo, si yo soy competitivo y puedo ayudar y apoyar y aportar algo al espacio, no. Yo no tengo ninguna aspiración personal, pero si yo puedo aportar al espacio de una de las provincias que es la más difícil del país, en la pelea que va a ser la más difícil del país, lo voy a hacer si lo puedo hacer. Si no lo puedo hacer, si no soy competitivo y si las condiciones no son competitivas, no lo voy a hacer, haré otra cosa. Martín Tetaz, muchísimas gracias. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias por haber venido. No nos acordábamos si es la primera que tienen, que viene a Opinión Pública, pero no la última. Claro. Venimos segundo año. Gracias, Tetaz, de verdad. Gracias. Le mando un beso grande a mi colega Daniela Ballester, que dice que estoy muy tapada. Eso me pasa por andar con colegas hombres que no se están fijando. ¿Cómo? Que estoy muy tapada, dice Leo, que ando muy tapada, me tengo que tapar un poco, dice. Bueno. Lo que pasa es que Daniela con ese lomo, después cualquier cosa, sé que no hay que opinar de los cuerpos ajenos, perdón, pero la verdad que... los cuerpos ajenos? Pero es fácil siendo Ballester, destapate, bueno, ¿qué hago? Me hago así para Ballester. El Trus Joyero Relojero reabrió sus puertas en su única y nueva esquina de Callao y Quintana en Recoleta. Puedes vender tus alhajas, brillantes, relojes y antigüedades a precios internacionales. Además ofrecen un amplio catálogo de joyas con diseños exclusivos. Visítalos de lunes a viernes de 10 a 18 y los sábados de 10 a 14. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino. Así. El Trus Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino. Y acá me colé al cafecito de Jairo, pero no me trajiste. No, por solo colada, para el invitado. No, entendí, perfecto, dale. Estoy con Luciano Fusaro, que es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresas del Transporte Automotor, un hombre, imagínate lo demandado que estuvo esta semana a partir del trágico hecho de la línea 620. Gracias, Luciano, por venir. Te voy a ir al hueso, la primera pregunta. Porque se dijo, les dimos plata desde la provincia de Buenos Aires para que pongan las empresas cámaras en los colectivos y la usaron para otra cosa. ¿Qué pasó que no estuvieron las cámaras? ¿Puedes explicar eso? Y bueno, esto hay que contextualizar un poco cuál es la situación. Efectivamente, a través de una estructura de costo que utiliza el gobierno para calcular, racionalmente los subsidios, porque la tarifa sabemos que es un valor muy bajo, que está planchado de hace mucho tiempo. Entonces el gobierno lo que utiliza es una estructura de costo donde calcula los insumos que se necesitan para mover los colectivos y dentro de todos esos insumos incorporó desde octubre del 2021 un ítem en la jurisdicción provincial que es la Cámara de Vigilancia, que son 166 millones de pesos por mes, fijo, que quedó congelado desde octubre del año pasado hasta la fecha, que hasta marzo acumula 3.000 millones de pesos. Cuando uno hace la cuenta y el detalle, eso obviamente no alcanza para la totalidad de la flota porque son 9.000 vehículos, jurisdicción provincial, y ese monto de dinero alcanza solamente para el 50% de la flota. Con lo cual, cuando decís la pregunta, ¿se puso plata? Sí, no se puso toda, también es verdad. Y dentro de esa matriz de cálculo, el ítem cámara de vigilancia que se incorporó es uno más de tantos. Y el problema que tenemos es que todos los demás ítems, que por ejemplo,
mano de obra, gasol y repuesto, que es el 80%, están muy atrasados respecto a la inflación. Entonces, ¿cuál es la realidad operativa de un operador típico del AMBA? Digamos, tiene una tarifa que estuvo congelada durante 3 años. Recién, agosto del año pasado, se aumentó 40%, otro 40% en enero y a partir de marzo, de acuerdo a la inflación. Cuando uno mira de marzo de este año a marzo del 2019, en 4 años, el boleto aumentó el doble. Y los salarios promedio aumentaron 5 veces. O sea, el boleto se depreció de una manera enorme. Entonces, ¿cuántos colectivos tienen cámara en la provincia de Buenos Aires? Claro, entonces, como se pusieron cámaras para la mitad de la flota aproximadamente, digamos, según los números extraoficiales, yo no tengo números exactos, pero se habla de que el 20% aproximadamente de los coches tienen cámara. Ahora, te hago una pregunta, porque estamos hablando de las cámaras y volvemos sobre el tema de las cámaras. Primero, digamos, hay que ver hasta qué punto, digamos, podría haber sido una herramienta para evitar lo que sucedió. Pero lo que te dicen de la gestión anterior de María Eugenia Vidal es que hubo una ley y un decreto que tiene su aplicación, que las cámaras se habían aplicado, que el Ministerio de Seguridad tenía un centro de monitoreo para esas cámaras y que dejaron caer el contrato, el primero de los contratos, o sea que toda esa inversión terminó prácticamente tirada. Sí, hubo una ley que es del 2017, se reglamentó en el 2018. Y en ese momento se colocaron algunas cámaras, no en toda la flota, en algunos lugares, en algunas zonas donde había, digamos, según el mapa del hito, eran zonas de riesgo, se incorporaron algunas cámaras. Digamos, yo te hablo del lado de los operadores, no me consta después si eso iba a un centro de monitoreo, si se usaba la información. Y sí, porque se supone, digamos, que la cámara tiene que terminar repercutiendo esa imagen en algún lado. Claro, la terminal era el centro de monitoreo en teoría, se habían instalado algunas cámaras, eso había estado a cargo de la provincia de Buenos Aires, después eso se discontinuó, con la gestión anterior al ministro Donofrio, creo que el subsecretario Alejo Suplí, nuevamente trajo el tema a las empresas para que instaláramos las cámaras de seguridad. Estamos hablando de 2020-2021 en plena pandemia. El planteo nuestro era, en ese momento, teníamos una caída récord de pasajeros. Entonces, lo que se hizo en ese momento fue, bueno, mira, se va a incorporar el costo de la cámara en la estructura de costos junto con el gasoil. Digamos, no es que iba a ser una asignación específica, te doy esto para que compres las cámaras. Te reconozco el costo dentro de tu estructura de costo para que vos accedas y las empieces a operar. Sí. Pero claro, ese fue un costo fijo, la inflación fue acelerándose, cuando vos haces la cuenta final, por eso digo, no alcanza para todo, alcanza para la mitad. No obstante eso, algunas empresas han instalado las cámaras, otras no las instalaron y otras están en proceso de instalación. Esa es la realidad. ¿Por qué no vamos lo suficientemente rápido que deberíamos ir? Porque la realidad del sector es mucho más compleja. Antes de la cámara de vigilancia, nosotros tenemos un problema para comprar gasoil, para pagar salarios. ¿Pues sí que están al borde de no poder andar? No. Estamos al borde de no poder andar. Un dato, no me quiero extender mucho, pero algunos datos que son importantes. Hasta hace 15 días, digamos, esta base de cálculo que es importantísima porque es la lógica que utiliza el gobierno para decidir cuántos subsidios necesitan los operadores. Utilizaba precios del mes de septiembre del año pasado. O sea, de septiembre del año pasado. Dando plata hoy a costo de hace 6 meses. 40% de inflación. La semana pasada la actualizó. Bueno, te la actualizo, pero con precios de diciembre. Nosotros firmamos una paritaria el 10 de febrero. Recién el viernes se pagó la primera parte, digamos, el primer salario de una paritaria que se firmó en febrero y no teníamos los recursos. No vale la pregunta porque uno cuando mira el universo de las empresas de colectivo ve empresas como la que maneja las 620 o las del Gran Buenos Aires que tienen frecuencia de 40 minutos, que salen de 5:30 de la mañana y cortan a las 9:30. Pero después cuando por ahí los más porteños miramos acá, vemos las unidades más lindas, las que tienen aire acondicionado. ¿Esa división, esa razón de qué? ¿De que la empresa invierte? ¿De que le dan más subsidio a los que están mejor? Mira, tenés distintas... Bueno, primero el estado de los pisos, no es lo mismo, digamos, lugares de Capital Federal, hay lugares del conurbano donde los pisos tienen otra... ¿Los pisos decís la calle? La calle de tierra, el estado, digamos, de la ruta, todo eso influye también. En después, que se rompe más el colectivo y no lo renuevan. Igual, sí. Digamos. Sí, pero lo que está planteando, perdón, pues los escucho los dos, lo que está planteando de una manera es una encerrona diciendo, apenas podemos, como te decía vos, apenas podemos poner en funcionamiento el colectivo, digamos, es lo que estamos discutiendo hoy, que no le estamos pudiendo hacer andar la flota, y por otro lado, si la hacemos andar, ponemos en riesgo la integridad física de los choferes porque no podemos protegerlos. Claro, lo que pasa es que también hay... Esa es la discusión. Hay otro tema también, no solamente poner la integridad física por los casos de delito, también hay una cuestión que viene antes, que es la integridad física desde el punto de vista de seguridad vial. Es decir, una unidad cuando sale a la calle tiene que estar bien mantenida, los neumáticos, digamos, un accidente fatal puede ocasionar muchísimas víctimas. A todo me refiero, sí, entonces, sí, claro. Todo eso tiene un costo y ese costo no está debidamente reconocido. 1/3 de la estructura de costo está dolarizada, techo, valor del vehículo, los neumáticos, los repuestos, etcétera. Nosotros veníamos trabajando con una brecha del 40% entre los costos y los ingresos.
las empresas que se dejan de renovar, se deteriora el material rodante, Pero se pierde entonces, kilómetros. O sea, el empresario que tiene una línea de colectivo, no sé, el grupo Dota, las grandes empresas, ¿no ganan plata? tenés distintas realidades. Por ejemplo, hay grupos que son concentrados, que tienen una integración vertical, que tienen su propia empresa de seguro, su propia carrocera, que quizás tienen un poco más de ventaja que el resto de la mayoría. Para que la gente entienda, si no estamos equivocados, tenés 2 o 3 grandes empresas que concentran la mitad del universo de colectivo. Encima hay 2 o 3 empresas de carrocería que le proveen, y las que están más con todo eso integrado usan los subsidios y con eso funcionan y ganan plata. Mira, no es alta la concentración del transporte, porque si vos tenés entre el primer operador y el segundo operador tendrás el 30%. El 70% restante son pymes de menos de 300, 400 colectivos. Esa es la realidad. Todavía está bastante atomizado el sector. Y la mayoría de las empresas son tercera, cuarta, quinta generación de transportistas, digamos, que no tienen acceso al crédito internacional, digamos, las condiciones de financiación son muy precarias, entonces se endeudan con la FIP, empiezan a tomar crédito hasta que directamente lo primero que hacen es dejan de renovar unidades o empiezan a tener problemas para pagar salarios, que de hecho es lo que está pasando. Los choferes cobran en 1 o 2 veces su salario, a veces hay paro, las empresas no tienen repuesto. Entonces vos dirías que no ganan plata las empresas de colectivo, o la mayoría. ¿Y sabes cuál es la prueba de que no están ganando plata? Mira, hay una estadística muy buena que es la base del parque móvil que publica la CNRT, donde está detallado coche por coche, dominio por dominio, el estado de la flota. Los colectiveros históricamente, cuando uno ve la serie histórica, cuando están bien económicamente, lo primero que hace es renovar, compra unidades, se capitalizan. Sí. Tiene esa forma de pensar. Por ejemplo, 2012-2013 se incorporaron 2.500 vehículos por año. Esas son estadísticas que están disponibles. Cuando vos mirás la serie histórica, el nivel de renovación de coches empieza a caer. Y hoy en el Gran Buenos Aires están andando colectivos que son modelo de qué año. Y todavía tenés 4.700 vehículos al día de la fecha que tienen 10 años más de antigüedad. Eso no debería estar circulando. Pero como el gobierno sabe esta situación, ¿qué hace? Prorroga la vida. O sea, hay 2013 hacia atrás, 10 años, o sea, modelo 2013 hacia atrás. Que no deberían estar circulando. No deberían estar circulando. Pero el gobierno te perdona porque no te da... Sí, pero otra vez, digamos, pones en riesgo la integridad física de los choferes, ¿no? O de los pasajeros. Es una solución de escritorio. Y de los pasajeros. Es una solución de escritorio, pero en la calle se siente. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Cualquier persona que viaje en colectivo nos está escuchando sabe que el servicio se deterioró, se perdieron 10% de la cantidad de pasajeros, viaja 20% menos de pasajeros hoy que hace 10 años, cuando en el AMBA la población subió un 10%. Es cierto que parte se perdió durante la pandemia, pero igual hoy estamos a niveles 95% prepandemia. Aún así, si me voy hace 10 años, perdimos 20% de los pasajeros. Y ahora, el boleto. Perdón, pero Jairo, pero quería anclar, digamos, con lo que pasó en La Matanza, que de alguna manera puso todos estos temas sobre la mesa que no se estaban discutiendo. ¿Manifestaron los choferes temor? ¿Hay efectivamente una mayor cantidad de licencias? Porque eso también, digamos, es un cómputo que ustedes tienen que hacer, digamos. ¿Hay más bajas, hay más licencias? ¿Hay más gente que está pidiendo, mira, yo en estas condiciones no puedo ir a laburar? Digamos, el deterioro social que se vive en el conurbano en estos años se siente, sí, y los choferes lo sienten, sí. Digamos, el chofer ha pasado situaciones, digamos, recordemos la pandemia, que salió a trabajar cuando todavía no se sabía qué iba a pasar, digamos. Está como muy curtido, entre comillas, al rigor de lo que significa trabajar en la calle. Y muchas veces se termina acostumbrando y naturalizando este tipo de cuestiones. Esa es la realidad. Hasta que, desgraciadamente, ocurran situaciones como las que ocurrieron con Daniel Barrientos. Pero sí, lo sufren, nosotros recibimos los planteos de los choferes. Sí, ¿Lo venían recibiendo hasta lo que pasó? Sí, sí. Por eso también tuvimos reuniones con el ministro Donofrio, que era un gran impulsor de que se instalen las cámaras de vigilancia. Los planteos nuestros eran siempre los mismos. Mira, la voluntad la tenemos, pero hay un problema. Si por un lado el Estado pone 3.000 millones para instalar cámaras, pero por otro lado solamente... Digo, claro, ¿ponemos a andar el bondi o ponemos, a la fecha se den 25.000 millones de pesos en subsidio. Entonces, vos mirás las magnitudes. El día que lo matan a Barrientos, el colectivo estaba subiendo de 37 a 39 pesos el mínimo en el AMBA, pero cada vez que yo digo eso en la radio me escriban de Mar del Plata o de Santa Fe, me dicen, acá vale 110 el boleto colectivo. ¿Vos te imaginás que cuando cambie el gobierno o en un lapso no muy lejano, el AMBA va a tener un boleto parecido al resto del país de 110 mangos? ¿Cuál es la realidad? Digamos, si vos mirás, el AMBA es el segundo sistema de transporte de colectivos más grande del mundo. Es muy complejo. Es el segundo más grande después de Beijing. Son 18.500 colectivos, ninguna otra megalópolis. Voy a chequear, me puedes estar mintiendo. No, chequealo porque lo hemos justamente nosotros... ¿Por qué te va a venir acá a mentir, pobre, un domingo a esta hora? El AMBA es el segundo sistema de transporte más grande del mundo después de Beijing.
Tenés otras ciudades como México, pero tienen... Y quiero que sea cierto. Ellos meten servicios por ahí, las combis nuestras, entonces no es comparable. Pero, por ejemplo, San Pablo tiene 15.000, Nueva York tiene 8.000, creo. Son ciudades grandes donde se ha desarrollado más el metro, el subte. Acá el protagonismo se lo llevó el colectivo, la inversión hicieron los privados. Y lo hicieron durante, digamos, de la privatización, la década del 50-60, no recuerdo bien, hasta el año 2001, sin ningún tipo de asistencia del Estado. La gente viajaba por 85 centavos de dólar, peso, y los colectivos se renovaban. Cuando había crisis económica, 2001, hiperinflación, los colectiveros se reducían, pero nos la arreglábamos. Los subsidios distorsionaron mucho esta situación. Entonces vos hoy tenés empresas que quizás tienen que incrementar sus flotas para transportar más pasajeros y no tienen los recursos. Porque es como una distribución con parámetros complejos, por cantidad de personal, cantidad de coches, muy alejada del negocio. Y hay otras empresas que quizás tienen pocos pasajeros, pero reciben el mismo nivel de subsidio que una empresa que recibe muchos pasajeros, que transporta muchos pasajeros. ¿Pero entonces vamos a un boleto de 100 mangos? No, el boleto real, el costo real de transportar en el AMBA es al mes de febrero 336 pesos. Eso es lo que debería costar. Bueno, ¿sabés qué? El 0,80 centavos que valía en el 90, cuando estaba la convertibilidad. Sería más caro hoy en día. Es 3,20. O sea, hoy el 0,80 centavos de los 90. ¿Pero iríamos un boleto de cuánto? Mirá, 85 centavos de dólar, que si como el dólar también tuvo inflación, es $1.40 de hoy en día, con lo cual estaríamos hablando de 400 pesos. Esa es la realidad si extrapoláramos lo de hace 23 años a hoy. El cálculo que nosotros hacemos con los insumos reales, lo que vale realmente un colectivo, el neumático, todo, sin mentir, 336 pesos al valor al mes de febrero. El tema es cuánto subsidias de eso para que... Bueno, ahí está. Lo que nosotros planteamos es, las empresas se tienen que subsistir como subsistieron siempre con tarifa. Basta recibir subsidio del Estado. Y si después es entendible que con la condición social que existe, quizás muchos no puedan pagar esa tarifa, que reciban la asistencia de manera directa del Estado, el pasajero que no puede pagar. No la empresa. Porque ahí se generan toda una serie de distorsiones y cosas que no son transparentes. Luciano, muchísimas... Despedí a tu invitado, por favor. Luciano, por favor. Hay que prepararse para el boleto de eventualmente 300 mangos, 400 mangos. Con subsidio directo del Estado, no tercerizado a través de las empresas. Gracias, Luciano. Muchísimas gracias a ustedes. En un ratito nada más, en exclusiva, Sergio Berni, las primeras palabras después de conocerse que no renuncia. Todo el día se estuvo fogoneando la renuncia del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Fue contundente en exclusiva declaraciones para opinión pública. En Argentina se implementó 1 hora más en las clases en las escuelas primarias. Son 38 días más de aprendizaje. Sí, las escuelas ya tendrán para siempre 1 hora más de lengua y matemática. Conoce más en argentina.gov.ar/1 hora más. En Argentina implementamos 1 hora más de clase en las escuelas primarias del país. El que sepa que educar es la respuesta para lograr una sociedad con igualdad, que levante la mano. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia.